nos faltaba esto que nos habíamos llegado. ¿Cuánto estamos? 12 nada más. Bueno. Las grabaciones todavía no las subí. Tengo que armar una carpeta de Drive y subirlas. Esta semana, así ya les van quedando. La primera clase es lo único que había avisado. O sea que las grabaciones empiezan de la segunda clase. La parte de espacio vectorial no está. Después veo si grabo algo y lo subo a comentar. No va a estar todas las 2 horas, pero por ahí para el que se la perdió. Ok, arranquemos. Si no perdemos más tiempo, ya 5, 6. ¿Cuánto estamos? Y 6, perfecto. Estamos muy bien para arrancar. Ok. Entonces nos faltaba hacer el ítem este de función de transformaciones lineales, que no lo vamos a hacer completo porque para componer transformaciones lineales en general lo que uno hace es multiplicar matrices. Entonces cuando pasemos a la parte, vamos a ver un poquito más en detalle lo de composición de transformaciones lineales. Pero esencialmente lo que uno tiene que aprender, o lo que uno es que si uno tenía unas transformaciones lineales y las compone, transformación lineal es una buena forma de generar nuevas transformaciones lineales. O sea, hay dos formas de generar transformaciones lineales con transformaciones lineales. Una es y la otra es sumar. Sumar en el sentido clásico, es decir, en el sentido de suma de funciones, y la composición viene a funcionar acá como una especie de producto. Y cuando tengamos matrices se va a notar mucho más claro. Pero bueno, son las dos formas que puedo operar con transformación y con funciones, ¿no? Bueno, es básicamente lo que dice la proposición que está acá, es lo que yo estaba diciendo recién. Si yo tengo, bueno, ahora voy a tener 3 espacios que en general nosotros podemos, siempre y cuando si es el del medio, ¿no? Bueno, yo tengo 3 espacios vectoriales, entonces tengo 2 transformaciones lineales, una que va de B y una que va de W en C. La composición de G con F va a ser algo que va a ir, bueno, del espacio de salida B en el espacio de llegada Z, y esto también va a ser una transformación lineal. Es decir, que composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Bueno, entonces, para hacer la demostración de este tipo de cosas que tenemos, lo que tendríamos que ver acá es lo siguiente, y es mostrar que, bueno, la suma de vectores, cuando yo le aplico la composición, esto que están haciendo, agarro 2 vectores en B y B', y cuando yo hago la puedo distribuir, y cuando yo hago un escalar, puedo sacar el escalar A, que la G compuesta con F tiene que cumplir cosas. Cuando están diciéndome G compuesto con F, esto es válido aclararlo porque a veces se usa al revés, nosotros vamos a usarlo en el mismo orden. Esto es una notación que me dice que, bueno, que G compuesto con F, vamos a aclarar la mayoría, pero esto nunca se pierde. G compuesto con F es básicamente, cuando yo lo aplico en X, es, si bien nosotros estamos leyendo acá, yo estoy leyendo G compuesto con F, hay gente que acá te dice que esto es F compuesto con G. ¿Por qué? Porque en realidad primero aplica la F y después aplica la G. Entonces, bueno, ahí con la notación esa siempre hay una especie, si compongo así o compongo al revés, y el simbolito este en general denota esto que está acá, ¿no? Esto se lee claro de dónde me tomo el trabajo de aclarar quiénes son los espacios, ver si voy para la derecha, si estoy componiendo a derecha o estoy componiendo. Básicamente es el problema del producto. La composición es conmutativa, entonces ser G compuesta con F, F compuesta con G, y hay problemas cuando se pueden hacer las dos composiciones. Acá en teoría no sabemos si la otra composición se puede hacer, suponemos que no, porque hay un espacio W en el medio, ¿sí? Que coincide. Entonces, para poder componer uno necesita esto, ¿no? Que el W coincida con el W acá. Ahora, claro, si el W fuera igual al B,
y el z fuese igual al b y fueran todos endomorfismos, yo puedo componer de los dos lados. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver después por ahí, cuando estemos en matrices. En principio lo que tienen que entender es que la composición se refiere a esto, después la g. Nada, es una notación que dice eso. Está claro siempre de saber que se mueven mis funciones. Formaciones lineales. Pero nunca está de mal aclarar eso porque a veces uno dice G compuesta con F y la gente se confunde con ese tipo de cosas. Entonces leer al revés de lo que se hace, digamos, de lo que se compone. Bueno, entonces, hagamos la suma. Entonces, para la suma aplico la misma definición que yo tenía acá en rojito que acabo de borrar, que es decir, bueno, yo tengo G compuesta con F de una suma, eso es de F de la suma. Entonces aplico G a F de la suma. Y ahora F es una transformación lineal, entonces como acá hay una suma, puedo separar la suma. Es decir, bueno, uso la propiedad de suma en la transformación lineal F, esto es G de F de B más F de B'. Perfecto, y vuelvo a hacer lo mismo, porque ahora tengo una suma en G, si tengo a G aplicada en una suma, G es una transformación lineal, también puede desarmar esta, ahora me queda G de F de B más G de F de B'. Vuelvo a aplicar la definición, pero al revés, digamos, es decir, bueno, ¿qué es G de F con B? Y es G de, compuesta con F en el vector B, y acá tengo G de F de B', que con F en B', así que acá me quedó la suma, y lo que tengo, si miro la primera parte de la igualdad y miro la última parte, es que G compuesta con F separo la suma. O sea, la primera propiedad de transformación lineal de suma, y se obtiene a partir de las propiedades de suma de F y de G. Ese tipo de detalles siempre ténganlo en cuenta, es decir, acá, por ejemplo, no se usó que F y G lineales, simplemente se usó que separan sumas. Entonces la composición también lo hace. Y para el escalar va a ser lo mismo. F y G sacan el escalar afuera, la lo va a hacer. Y eso es útil porque en un momento yo me encuentro con algo que no es una transformación lineal, porque no saca escalares afuera, pero por lo menos voy a saber que la composición de esas cosas sigue preservando la suma. Bueno, distinto era si acá yo necesito usar la propiedad del entonces ahí voy a tener que pedirle necesariamente a las cosas que sean transformaciones lineales para que la composición separe la suma, ¿no? Ese tipo de detalles está bueno tener en cuenta qué hipótesis realmente se usan. Ok, y acá lo mismo. Hago primero definición de la composición, me queda G de F de lambda B, sale lambda para afuera porque la F es lineal, sale porque la G es lineal, y llegamos a esto, y vuelvo a reaplicar definición GFB, es G compuesta con F en B, y el escalar quedó afuera, entonces acá lo que me está diciendo es que la composición sacó el escalar para afuera. Fíjense acá, fuertemente, que no se pide ningún espacios. Esto acá podrían haber sido o dimensión finita y me dio lo mismo. De la demostración esta es por definición y no usa la dimensión de los espacios. ¿Por qué? Porque no usa bases. Bueno, lo mismo pasa para acá. Ese tipo de detalles también véanlo, porque hay muchas pruebas que estamos haciendo nosotros donde se pone dimensión finita. Y en general cuando se pone dimensión finita porque uno quiere hacer una base finita. Un montón de resultados donde no va a estar la dimensión finita porque no se usó la base. Entonces en general tengan en cuenta ese tipo de detalle también, pero sobre todo para este tipo de unidades, porque ahora vamos a ver espacios de dimensión finita y vamos a empezar a hacer teoremas de dimensión. Entonces, bueno, cuando uno quiere tener en cuenta que la dimensión sea un número, vamos a necesitar ese tipo de hipótesis, pero para muchas de las propiedades, entonces para no tener la duda de andar preguntando esta vale para acá, esta vale para allá, uno puede mirar esos detalles y darse cuenta si la hipótesis es necesaria o no. Bueno, entonces ahora lo que dice acá es que nos falta analizar propiedades de la función inversa en una transformación lineal biyectiva, es decir, en un isomorfismo. Acá se saltan y omiten un montón, ¿no? No se ponen a analizar, pero en general lo que pasa es lo siguiente, y no se ponen a analizar acá, pero después por ahí podemos discutir, y es que, bueno, si la función es biyectiva, o sea, acá yo tengo una transformación lineal biyectiva, es decir, un isomorfismo, ¿no? Entonces, si la función, olvídense la parte, la función es biyectiva, tiene que tener una función inversa, básicamente equivalente, algo es biyectivo tiene inversa. Buenísimo. Entonces, si tiene inversa, uno se puede preguntar qué pasa con la inversa. O sea, la inversa existe, ¿cómo se puede preguntar qué pasa con la inversa? Como transformación lineal, es decir, es transformación lineal. Bueno, lo que prueba el teorema este es que si tengo un isomorfismo, entonces transformación lineal, que obviamente es un isomorfismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversa es F.
Entonces, si es inversible, es isomorfismo. De hecho, se puede probar que F es un isomorfismo inversible, ¿no? Esencialmente es lo mismo. Y por ejemplo, con el tema de inversas, y lo voy a decir porque no lo voy a hacer mucho más específico, pero lo que inversas es lo siguiente. Generalmente cuando la F no es un isomorfismo, la inversa no existe. ¿Sí? Si no es un isomorfismo, de hecho es sí solo sí, no hay inversa si solo sí es isomorfismo. Entonces cuando no es isomorfismo no hay inversa. Pero cuando es mono va a admitir derecha, y cuando ese pi va a admitir inversas izquierda, o estoy cambiando derecha por izquierda, a veces lo hago. Pero lo que quiero decir es que cuando es epimorfismo inversa para un lado, y cuando es monomorfismo va a tener inversa para el otro. Y en general esas inversas, cuando existen así, no son únicas. Esta inversa sí es única. ¿De acuerdo? No vamos a ahondar mucho más en el tema de inversas, por lo menos no por ahora, pero solamente vamos a ver esto, que esta es una transformación lineal. Bien, entonces, supongamos W' en W, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Antes de arrancar así con la demostración. Yo quiero mostrar que esta f a la menos 1, que está definida en W en B, es una transformación lineal. La f a la menos 1 sé que existe por lo que dije antes, f es un isomorfismo, entonces yo sé que existe f a la menos 1. Entonces ahora lo que tengo que agarrarme dos vectores en W, que es lo que están haciendo acá, y hacer f a la menos 1 de la suma, y hacer f a la menos 1 del producto de escalar por uno de los vectores. Y llegar a esto que está por acá, ¿no? Que separó la suma y que sacó el escalar para afuera. Pero ¿qué pasa? Nosotros no sabemos que la f a la menos 1 es una transformación lineal, entonces definición en función de f, que es la que sabemos que es una transformación lineal. Es decir, tengo que cambiar mi hipótesis por algo que contenga la f para poder hacer cuentas diciendo que es lineal. Entonces lo primero que se hace acá es hacer esta observación. Si yo tengo un isomorfismo, eso quiere decir que mi función es biunívoca o que es 1 a 1. Es decir, manda un vector a otro vector, de acuerdo a un único vector, que es lo que dice acá. Es decir, que si f es un isomorfismo, entonces en particular es epimorfismo. ¿Y qué quiere decir que sea epimorfismo? Bueno, que los W y W' que están acá están en W, como es epimorfismo, W es la imagen de f, es decir, que W están y eso quiere decir que yo me puedo elegir un vector en B que llegue a W y un vector B' en B que llegue a W'. ¿De acuerdo? Esos isomorfismos están en la imagen. Hasta acá lo puedo hacer. O sea, este paso lo puedo hacer. Ahora acá me agregan algo más. Y me dicen, bueno, pero existen. Esa parte que acabo de hacer yo, existen. ¿Existen por qué? Porque esto es EPI. Y ahora me dicen son únicos. Bueno, ¿de dónde sale que son únicos? Me sale de que también es mono. Es decir, que si hubiese dos que llegan al mismo, serían el mismo vector porque esa es la parte de inyectividad, digamos, ¿no? Es decir, que si yo tengo que f de b me dio w y después viene f de b' y también me da w, bueno, como puedo igualar las imágenes, entonces toda la función, los vectores que encontré eran los mismos. No solamente puedo decir que existen porque la transformación es epimorfismo, sino que además puedo decir que los que existen son porque tengo que mi transformación es inyectiva o monomorfa. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que están aclarando acá. Que para cada vector en w hay uno solo en b que llega por f. Y esto es extremadamente importante, por eso hincapié, estoy tardando como 5 minutos en explicar esto. Esto es la demostración esencialmente de la inversa, ¿de acuerdo? El resto son cuentas. Esto es esencialmente lo que pasa. Cuando yo pierdo alguna de estas, por ejemplo, isomorfismo, me queda mono o me queda epi, bueno, va a valer una de estas dos solas. Y hay problemas para definir la inversa y voy a tener un montón de otras cosas. ¿Ok? Entonces ahora uno puede hacer la cuenta, porque simplemente lo que hace es cambia W por esto que está acá arriba. Es decir, f a la menos 1 de W más W' es f de B más f de B'. Y ahora lo que hago es uso de las propiedades de f, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer. Entonces ahora f transformación lineal, vuelvo a juntar la suma, y me queda f a la menos 1 de f de la suma. Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, f a la menos 1 es la inversa de f, entonces yo puedo sacar, de alguna forma, ¿sí? Puedo cancelar las f's, digamos. Cancelo f a la menos 1 con f, esto me da la identidad, y la identidad en la suma me esencialmente está haciendo esto. Y ahora vuelvo a reemplazar y digo, bueno, momento, si w era f de b, yo aplico f a la menos 1 a ambos miembros y me queda que f a la menos 1 de w
es igual a B, porque otra vez f a la menos 1 y f cancela. Entonces me queda que B es f a la menos 1 y análogamente puedo probar que B' es f a la menos 1 de W'. Entonces reemplazo y me queda exactamente la suma que yo estaba buscando, ¿no? Entonces de esta forma uno lo que hace en B y trabajar en W con f de B y se omite de tener que trabajar con f a la menos 1. Bueno, misma observación, todo parte del escalar. Y lo mismo que dijimos antes. Fíjense que para la suma de f solamente la suma de f como propiedad y para la parte del escalar se va a usar solamente la parte del escalar de f. Y la prueba es exactamente la misma. Es decir, yo agarro la menos 1 lambda w, lo voy a hacer más rápido, reemplazo w por fb, uso propiedad de transformación lineal para f, entonces esto me queda f a la menos 1 de f lambda b, y ahora cancelo las f, esto me queda lambda b, y a b le aplico que es f a la menos 1 de w y llega al resultado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, probando acá es que f a la menos 1 es una transformación lineal. Y acá me ponen es claro que es biyectiva. Que no es tan claro que es biyectiva, lo que es súper claro es que tiene inversa, y la inversa es f. ¿De acuerdo? Lo mismo que tener inversa. Entonces, bueno, está claro que es biyectiva en ese sentido. Por ende, generalmente uno no prueba que esta es inversible, porque bueno, si ya es f a la menos 1 de alguien, y por tanto es inversible y es isomórfico. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora sí entramos de lleno en la parte de dimensión finita, porque lo que, ¿sí? Lo que queremos hacer es trabajar con esto, dimensión n, porque hacer cosas como esta. Voy a mostrar a dónde que se entienda por qué esto es dimensión finita. Cosas como esto, teorema de la dimensión, donde aparece el número dimensión de B explícitamente ahí. O sea, ahí está el número de... Si ese fuera lo que estamos haciendo no tiene sentido porque sumar cosas cuando hay un infinito ahí no tiene mucha gracia. Entonces, bueno, dimensión finita es trabajar con cosas que van a terminar siendo explícitamente... ¿sí? Algunas de estas construcciones tienen dimensión infinita, pero no tiene gracia para lo que... Ok. Entonces, va a empezar haciendo una cosa que es la que yo adelanté al principio y que es la razón básica por la cual se llaman espacios vectoriales y no se llaman de otra forma, porque uno cuando empieza diciendo la definición de espacio vectorial, después lo primero que hace es mostrar un montón que cumplen la dimensión, no son conjuntos de vectores. Entonces, ¿por qué se les sigue? Bueno, porque esencialmente pasa esto que está acá. Cuando un espacio vectorial de dimensión finita, si en dimensión infinita esto en general no es cierto, habíamos visto que lo que pasaba es que, bueno, trabajar con un caso de dimensión finita n era lo mismo que trabajar con este famoso K a la n, es decir, el espacio de NU en un cuerpo K o básicamente vectores de n entradas o n coordenadas, como lo quieran ver. Bueno, y en realidad lo que vamos a mostrar ahora es que la noción de isomorfismo permite formalizar esta idea, es decir, que eso es cierto. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, y es la primera proposición que vamos a ver. Si vos tenés un espacio vectorial B de dimensión finita, siempre hay un isomorfismo tu espacio B y K a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un isomorfismo. Bueno, una fácil de entender es que la estructura de espacio vectorial que tiene el conjunto B, que uno tenía al comienzo, pónganle comillas porque no es cierto que es la misma, pero se comporta de la misma forma que la de los vectores de n coordenadas. ¿De acuerdo con la clásica y con el producto por escalar clásico? Entonces, esencialmente, ¿qué pasa? Que yo puedo estudiar todas las propiedades de B como espacio vectorial estudiando este conjunto. Porque son las mismas. El mismo preserva todo lo que es propiedad de espacio vectorial. Esencialmente eso es lo que pasa. Bueno, y ahora estamos en condiciones de poder probar esto, ¿no? Esencialmente la proposición dice exactamente eso. Hay un espacio vectorial B, K espacio vectorial, es importante que sea K espacio vectorial porque lo voy a vincular con K a la algo, en este caso K a la dimensión. Entonces existe un que va de B en K a la N. Y la forma de mostrar que esto es un isomorfismo en general es la siguiente. Uno define el F sobre una base de B y después prueba que ese es inversible. ¿Sí? Y ahora ya sabemos que algo inversible es un isomorfismo, sí, solo sí, en realidad no lo probamos, pero de alguna forma ya lo podemos decir. Bueno, entonces la base tiene n vectores, esto es sumamente importante, entonces lo que puedo hacer con los n vectores, bueno, acá lo voy a hacer de forma explícita el isomorfismo, pero en general lo que se suele hacer, para que uno entienda cuál es la forma explícita, es lo siguiente: si uno tiene n vectores,
lo que hace es aplicar a f de bi, lo mando al famoso vector, ¿sí? Que es el vector que tiene todas coordenadas 0 menos, siempre el mismo problemita, f de b sub i va al vector e sub i y el vector e sub i tiene todo coordenada 0 menos en el lugar i que aparece un 1. En general, bueno, después el resto son todos ceros. Lo que uno hace es eso, ¿no? Mando a b sub i y esto está bien definido sobre una base porque cada uno tiene la misma cantidad de vectores. Es decir, para definirla en mi base y hay n vectores para llegar. Entonces cada uno llega a uno distinto. Y una cosa que todavía no probamos, pero que es fácil de hacer también, es una cuenta que van a hacer, es que si la transformación lineal manda una base en una base, no, sí lo probamos, a ver. Bueno, chequen si lo hicimos en la esto es lo que voy a decir, me olvido lo que probé en la clase anterior, perdón. Que si yo mando una base en una base, la transformación lineal es un isomorfismo. Es una forma de caracterizarlo. Entonces, por ejemplo, yo acá ya directamente podría hacer esto, es decir, y como tengo la misma cantidad de vectores, sé que estoy mandando una base de B, una base de K a la N, esto F que definí es un isomorfismo y terminó ahí la prueba. Es súper corto y súper fácil hacerlo así. Acá van a hacerlo de manera explícita, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer las notas por lo mismo, porque después a ustedes les queda para leer las notas, pero el que quiere acordarse de esta prueba, súper sencilla, súper corta y está correcta. Ok. Y es la forma más fácil de hacer y darse cuenta que entonces tener las mismas dimensiones, básicamente puedo mandar una base en una base y entonces tengo un isomorfismo y se acabó. Bueno, entonces lo que va a hacer acá es hacer un ¿sí? Es decir, no me voy a quedar a definir en base, voy a agarrar un x en b y voy a encontrar escalares x1 hasta xn, ¿sí? Y lo voy a escribir al x como coordenadas, ¿sí? Bueno, perdón, lo voy a poder escribir al x como combinación lineal de los bi. Y lo que voy a hacer es mandar x a su vector de coordenadas, ¿de acuerdo? Esto lo está haciendo así porque probablemente lo que quiera es trabajar con vector de coordenadas después y hacer algo esto más completo en ese sentido. Fíjense que esto que es vector coordenadas, o son las coordenadas del x en b. Lo que estoy haciendo acá no es mandarlo a cualquier lado, sino que directamente agarro un x y lo mando a su vector de coordenadas. Es el clásico que se usa también. Bueno, y ahora lo que tiene que ver es que esta f es una transformación lineal, porque no la definió sobre una base, sino que la definió sobre un x cualquiera. Entonces, lo que hacía yo era definir siendo linealmente, estoy seguro que es lineal, y me ahorro esa parte de probar que es transformación lineal. Acá, como la definí de manera explícita, vale la diferencia, hay que probar que es una transformación lineal. Pero bueno, vamos, entonces, agarro x y en b, escribo al x como suma de los bi, escribo al y como suma de los bi, combinación lineal. Entonces ahora la suma se escribe como la siguiente combinación lineal, donde lo que pasó es coordenadas, ¿no? Esto es lo que me va a permitir mostrar que la f es lineal, porque ahora simplemente, bueno, f de esto es lo mismo que la suma de los vectores coordenadas. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace f en x más y? Lo manda al vector de coordenadas y la suma de las otras coordenadas. Y ahora simplemente como acá tengo suma de vectores, bueno, uso esto es la suma del vector x más la suma del vector y como coordenada, y esto es f de x más f de y. Bueno, de la misma forma que ya no lo hacen, se prueba con lambda b. Bueno, tengo que probar que esto es un isomorfismo, ¿sí? Insisto que si yo lo hubiera hecho de base en base, esto era súper directo, ¿está bien? Pero bueno. Entonces, como acá lo está haciendo de manera explícita, me lleva muchas más cuentas. Por eso es que muchas veces en la guía se les va a insistir, o mismo para probar algunos resultados, que trabajen definiendo las transformaciones sobre base, porque es mucho más rápido, no se tiene que probar esta uno sabe, pero lo que se pierde con base es que uno no sabe realmente cuál es la forma explícita de la transformación lineal. Que acá se gana, acá se sabe que lo mandé al vector de coordenadas. Bueno, entonces, la que yo definí es la misma, manda también vector a coordenadas. Lo que pasa es que no está claro cómo la definí yo. Ok, bueno, entonces ahora tengo que ver el morfismo. Entonces lo primero que tratan de ver es que el núcleo es cero. Entonces dicen, bueno, a ver, si f de x vale 0, entonces x tiene que ser 0. De donde f es un monomorfismo. Bueno, expliquemos esta frase un poco porque no hicieron ninguna cuenta. Porque es claro que si f de x es igual a 0, entonces x es 0. Bueno, porque básicamente, si vos decís que f de x es 0, estás diciendo que todo
coordenadas es 0, reemplazo en la escritura de x y me sale que x es igual a la suma de i igual 1 hasta n de 0 por bi. Bueno, eso me va a dar 0. Claro que me va a dar 0. Entonces esto es lo que están diciendo acá. Si el vector de coordenadas era 0, entonces el vector es 0. De hecho, es claro que en cualquier base que uno tenga, el vector de coordenadas es 0, si solo si el vector es 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto me está diciendo que el núcleo es 0 y por tanto f es monomorfismo. Ok, buenísimo. Entonces ahora lo que necesitamos mostrar es mismo, entonces mono y epi implican iso. Y terminamos. Entonces ahora agarra un vector cualquiera, ¿no? Agarra un vector cualquiera en cada n, el vector lo llama x1 hasta xn, un vector cualquiera, y lo que hace x. ¿Y quién va a ser el x? Bueno, el x es simplemente tomar la suma de i igual 1 hasta n de xi por bi, eso es un vector, me va a y cuando yo le aplique a f, como bi es una, estos xi van a ser las coordenadas de x, porque si el x se puede escribir de esta forma, es de la 1. Entonces, eso me dice que f de x es igual a este vector. Y por tanto, este vector está en la imagen de f de alguien. Tanto, eso quiere decir que cualquier elemento en cada n de f, entonces k a la n es la imagen de f y f es hipomorfismo. Y como tengo las dos, mono y epi, tengo iso. Y terminé. Una cosita más que se puede decir acá que tiene que ver también con la parte de hipomorfismo, pero también tiene que ver, sobre todo, más importante que en la parte de hipomorfismo, con la definición, es que esta definición está bien hecha, sí, solo si se hace en una base. ¿Sí? ¿Por qué? Ojo con eso, porque esto es un detalle que a veces se pierde y está bueno aclararlo ya que estamos haciendo. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es mandar a f, yo lo voy a escribir así, con la notación que teníamos antes. Yo no me acuerdo si acá le ponían, creo que acá en el módulo este no le ponen le ponen paréntesis, cambiar la notación, vamos a poner paréntesis. Lo que se tiene que entender es que estoy mandando un vector b a sus coordenadas en la base b. Entonces pongo la notación E. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Una cosa que no se hizo, que nunca se hace, fíjense que lo primero que hacemos es probar que esto es una transformación lineal. Pero la definición de transformación lineal antes. Y lo que pide una transformación lineal es que una función es transformación lineal, sí, bla, bla, bla. Y lo que hicimos nosotros es la parte del bla, bla, bla. Probamos lo del producto, pero en ningún momento dijimos, bueno, esto es una función. Entonces uno podría venir y preguntarse, che, pero pará, ¿esto era una función? Porque si fueran de lleno a probar propiedades de linealidad, se empezaron a mirar si esto era una función. Lo definió así a lo bestia sobre un x, y podría no ser una función. Y de hecho podría no ser una función si esto no fuese una base. ¿Por qué? Bueno, acá es muy importante que esto sea una base. Una base que me permite decir que para un x existen únicos, primero existen, es decir, esto que puso acá, ¿sí? No lo dice, pero está escrito. Y como esto te está diciendo que f es una función. Entonces, ese es el detalle que quería mirar ahora. Es muy importante que, primero, existen los x1 hasta xn. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que f de x está definido para todo x en b. Si no lo estoy definiendo, no estaría definiendo cosa en b. Por ejemplo, linealmente independiente, no tendría la parte de existencia. Tendría escalares y cuando tuviese los escalares, el conjunto linealmente independiente, no tendría definida la f para todo b. Y eso es un problema, porque la función debería estar definida sobre todo el dominio. Como mi conjunto es base, también es linealmente la parte de unicidad. Que si no, estaría cometiendo el error de que si yo tomo un sistema de generadores y quiero definir la f así, el problema ¿cuál sería? El problema no sería que no me vaya a dar. El problema es que ni siquiera me dio función. Porque entonces ahora no tendría la parte de unicidad. Y podría ser que para un mismo x lo puedo mandar a x, lo puedo mandar a otro vector. Y ya el x tiene dos imágenes. Función. ¿De acuerdo? Ojo con ese tipo de detalles. Acá está hecho, no es que se lo comieron. Únicos. Pero por ahí no lo dice explícitamente. ¿Por qué le sirve que existan únicos? Bueno, porque quiere que esto sea una función. Esencialmente está probando la parte de función. Bueno, no lo está probando, pero lo está diciendo. ¿Sí? Muy importante. Y esto sale de que esto es base. Por eso es fundamental, y uno insiste tanto, y a veces hasta insoportablemente insistente con este tipo de cosas, cuando vayan a definir una transformación lineal, defínanlo sobre una base. ¿De acuerdo? Haciendo de forma explícita, pero estamos haciendo uso de que esto es una base, fuertemente. ¿Sí? Porque si uno no define sobre una base, no es que no puede hacerlo. Es decir, yo podría haber definido sobre un conjunto linealmente independiente la transformación lineal, pero
tengo que dar cuenta es que mi transformación lineal no quedó definida sobre todo B, quedó definida sobre el pedazo que genere mi conjunto linealmente independiente. No va a ser todo B, ¿de acuerdo? Y nunca defina sobre un sistema de generadores, porque si bien se puede definir sobre un sistema de generadores, hay forma de chequear, se puede generadores mal muy fácilmente. Es decir, si yo tengo un sistema de generadores y defino mi F sobre ese sistema de generadores, tengo que chequear qué puse en las imágenes. No puedo agarrar cualquier cosa y poner cualquier cosa en las imágenes. Lo que digan las imágenes se tiene que condecir con lo que decía mi conjunto linealmente dependiente. Y ahí yo tengo que hacer cuentas extra. En cambio, tiene conjunto linealmente independiente, define lo que quiere del lado de las imágenes y va a haber una transformación lineal. Eso es lo que probamos. Pero cuando el conjunto es LD, no necesariamente lo que yo esté definiendo del otro lado va a producir una lineal. Y eso es un problema. Entonces, siempre que vayan a definir, sea forma explícita o sea sobre una base, importante chequear que lo que están usando para definir, importante que no sea un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Por ejemplo, no me voy a explayar mucho más sobre este tema porque esto tiene que ver más con definición de transformación lineal que con esta proposición en sí, pero es importante. Cuando, por ejemplo, viene un ejercicio que me dice, bueno, estoy en R3 y me dan esta condición, igual a, no me importa, f de no sé quién, pónganse este vector, igual a... No. Y después me piden que la f, por ejemplo, piden cosas así, ¿no? Esto lo van a encontrar en la guía. Y esto que estoy explicando está en la práctica, pero es un concepto teórico, entonces vale la pena tenerlo claro. Entonces, por ahí alguien, bueno, me dan una condición así, me dan esta condición así, y que la f sea mono. Y me vienen y me hacen la pregunta de existencia, ¿existe una f que haga esto? O respuesta, fácil, sí existe una f. Y uno va a decir, ¿pero cómo sabes que existe una f? Bueno, porque estos dos vectores son linealmente independientes. Estos dos que están acá son LI. Entonces, no me importa quién esté acá, y no me importa quién esté acá, y ni siquiera me importa la condición de mono, ¿está bien? Ahora explico la condición de mono un poco más, pero ya con que estos dos vectores sean lineales, yo sé que puedo definir una transformación lineal que valga cualquier cosa del otro lado, no importa qué puesto. Ahora, si los vectores eran LD, yo tenía que empezar a chequear imágenes. Es decir, que si es escalar de este, porque son dos vectores, acá necesito lo mismo, que este sea el mismo múltiplo escalar por este. ¿De acuerdo? Y ahí ya no voy a contestar si existe, me voy a poner a hacer cuentas. No, si no me decís quién es la imagen, yo no puedo contestar. Y tengo que frenarme. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante definir sobre cosas linealmente independientes, porque simplemente puedo hacer lo que yo quiera. La siguiente cosa que tengo que tener en cuenta es decir, bueno, yo lo puedo hacer porque es linealmente independiente. ¿La condición de mono me afecta? No. La condición de mono no te afecta porque la condición de mono no me afecta porque mono tiene que ver con transformar conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. Entonces, cuando yo dije, existe, bueno, para estas dos condiciones sí. Si yo le pido que es mono, y ahora tengo que frenarme y decir, no, para un momento, ahora no sé si existe un mono. ¿Por qué no sé si existe un mono? Bueno, porque estaba todo bien con que estos dos vectores son linealmente independientes, ¿sí? Entonces la transformación existe, fuera mono. ¿No? Entonces ahora yo ya no puedo contestar si es mono o no, porque necesito ver qué hay del otro lado. ¿Por qué necesito ver qué hay del otro lado? Porque, bueno, lo que dijimos recién, para que sea mono, conjunto lineal tiene que transformar en un conjunto linealmente independiente. Yo necesito saber quién es la imagen acá, ¿sí? Necesito saber quién es la imagen ahí para poder contestarle si el conjunto independiente termina en un conjunto linealmente independiente. Entonces, respuesta para la parte de mono, ¿sí? La f va a ser mono si esto que está acá, o voy a poder definir, la f no porque no la definí todavía, ¿no? Pero va a existir una f que es mono si además estas dos imágenes que me dieron acá siguen siendo un conjunto independiente. Si dijeron que esto es un vector y esto es otro vector y estos vectores son linealmente dependientes, entonces contesto que no existe que sea mono. Si existe la f que hace esto. Ojo, ¿sí? Porque no quiero que se mezcle. Yo le metí mono y primero analicé esto y después estoy analizando con mono, digamos. La respuesta completa de la pregunta de si existe, no sé quiénes son los vectores de acá. ¿De acuerdo? Bueno, podría ser que sí, podría ser que no. ¿Está bien? Pero a lo que voy con esto es, además, supónganse que me dieron que el conjunto este es linealmente independiente y yo digo, bueno, tengo la condición de mono. Ahora, la f, y esto es a lo que iba yo. ¿Está definida la f acá? Bueno, respuesta correcta. Si yo dije que estoy trabajando de R3, vamos que es en el mismo, diciendo quiénes son las imágenes, pero pensemos que estamos trabajando de R3 en algo, lo primero que dije.
Pensemos que es R3 en R3. Respuesta correcta es no, la F no está definida todavía. Falta poner la imagen de algún otro vector. Porque para que la F esté bien, necesito definirlo sobre una base. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Agarrar este conjunto que es linealmente independiente, extenderlo a una base, forzosamente tengo que hacer eso. Si no, no estoy definiendo. Puedo contestar si existe o no. Sí, existe si estos dos son linealmente independientes. Perdón, existe siempre y si yo quiero que sea mono, necesito que estos dos sean linealmente independientes para que exista el monomorfismo. Pero la transformación lineal existe, el problema es que no sea mono. Entonces, forzosamente tengo que completar, ¿sí? Y definir acá. Bueno, y acá otra vez lo mismo. Como yo voy a querer, yo acá puse de R3 en R3, pero además me están pidiendo la condición de mono, ir algo acá que sea linealmente independiente con esto. Si no, no me va a dar mono, no lo que yo definí. Pero estoy obligado a poner un vector extra. Y ahora uno dice, bueno, pero la transformación es única. No. ¿Cómo sabes que no soy yo? El vector que va acá y su imagen ya no son dato. Dato era lo de arriba. Esto lo elijo yo. Entonces, muy en cuenta cuando van a contestar si existe o no existe una transformación lineal, o quieren determinar si existe o no existe una transformación lineal, o quieren ver, olvídense la parte de mono para eso, solamente quiero ver si existe una transformación lineal, ¿no? Para contestar si existe una transformación, solo miro acá, en estos vectores. No miro la parte de las imágenes. Para contestar si existe o no la transformación lineal, que acá esté bien definida, es decir, si esto es linealmente independiente o no. Bueno, si esto no me da linealmente independiente, sí tengo que venir y mirar acá, a ver qué pasó de este lado. Si pasa lo mismo acá que acá, en términos de combinaciones lineales, entonces estamos bien, saco la condición que sea linealmente dependiente y sigo definiendo mi transformación lineal sobre un conjunto linealmente independiente. Eso es en general lo que conviene hacer. Si son linealmente independientes, independientemente de lo que esté en esta columna, insisto, contesto que existe la transformación lineal. Bueno, si ahora viene alguien y me pregunta además, me agrega, pero yo quiero que mi f sea mono. Y bueno, si tu f sea mono, sí tengo que venir a mirar esta columna de acá. Lo mismo si me hubieran preguntado de pies, más o menos la misma idea. Tengo que venir a mirar acá a ver si esto me quedó leído o no. Para EPI tengo que venir a mirar acá si con esto más o menos. En el caso que esté R3, da que sea mono, porque si es macizo y si es EPI, lo vamos a probar. Bueno, nada, tener muy en cuenta responder por lo menos el existe. Y después tener en cuenta esto de agregar vectores para poder terminar de definir. Mi F no queda definida en R3, queda definición 2, que claramente es tenerlo en cuenta antes de hacer todas las cuentas que vamos a hacer ahora, porque es algo que tendría que haber terminado explicando. Esto es más de la clase pasada que de esta clase de acá. Pero tiene que ver, y ahora cuando nos metamos con dimensión finita, esto es un limitante fuerte para las cosas que podemos. Bueno, borro acá y seguimos. Por eso uno insiste que cuando va a dar este tipo de definiciones, tanto explícitas que de una base, o directamente yo quiero definir sobre los BI, esto es lo eh, eh, una base, ¿sí? De lo que yo quiero definir, ¿no? Voy a metiendo la pata por todos lados. O en realidad dejo de hacerlo, ¿no? Porque hay formas de hacer, no, no vale la pena. Entonces acá viene un ejemplo de cómo transformar, bueno, esto más o menos lo habíamos visto cuando vimos coordenadas, acá lo que me está diciendo es que la transformación lineal, yo tengo el espacio de polinomios hasta grado 3 y el... Y entonces, bueno, esto es un espacio vectorial de dimensión 4, esencialmente la base que aparece acá abajo es 1, cuadrado y x cubo, siempre miren que es el grado más 1, ¿por qué? Porque esto me da las potencias de x, pero siempre tengo x a la 0, 0, 1. Morfismo, que es simplemente a los coeficientes, ¿no? Yo agarro un polinomio p, lo escribo, ¿sí? Como polinomio de igual 0 hasta 3 de a sub i por xi, y lo que hago es mandarlo a sus coeficientes. Que es esencialmente, eso es lo que mandar un polinomio a sus coeficientes, de mismo corresponde a considerar la misma transformación, es usar esta base, ¿sí? Y mandar f en esta base. Bueno, tengan cuidado con esto, porque es lo mismo que dije la vez pasada, es bastante confuso eso. Fíjense cuál es el orden de la base, que no es lo mismo usar 1 hasta x cubo. Si fuera x cubo hasta 1, otra vez lo mismo que estaba en el... Se me puso todo en el medio. Tendría que poner mi vector que fuera también, no a la 3 hasta a 0. En general esa es la que se usa más porque uno el polinomio no lo escribe así, lo escribe al revés. Primero la potencia más grande y va hasta la potencia más chica.
Eso es una cuestión de escritura. Pero para no eso, por favor, tener en cuenta el orden de la base. Eh, bueno, entonces ahora vienen algunas observaciones, que es lo que venía observando, a tener por escrito, es más o menos la misma idea. Observando en cuenta la aplicación definida F, la demostración de la proposición 8 es tomar coordenadas en la base B. Ya lo dije. Y esto lo que pasa es que nos va a dar la forma de trabajar en coordenadas en el siguiente sentido. Esto ustedes lo van a probar en la guía, ¿está bien? Lo vamos a hacer acá como observación. No tiene demostración, pero en la guía lo tienen que demostrar. Es ejercicio 7, 8, 9, ya no sé porque cambió la numeración de la guía, que en algún momento van a tener que hacer la cuenta. Pero la cuenta ya la hicimos acá arriba, ¿no? Porque la parte interesante es probar que una vez que uno tiene que esto es un isomorfismo, todo lo demás es de esto. Lo que dice esto leámoslo así. Dice que un conjunto es linealmente independiente si solo si el conjunto de sus coordenadas, porque la f acá es mandar a las coordenadas, es linealmente independiente en cada n. Esto es lo que a uno le permite, en general, cuando tiene vectores dentro de una matriz como filas. Porque en general, bueno, cuando uno tiene vectores es sencillo. Bueno, los meto a ellos mismos como filas y trabajo en la base canónica. Cuando yo, por ejemplo, tengo matrices y alguien viene y me dice, bueno, ¿y cómo probás que las matrices son lineales? O tengo polinomios. Por ejemplo, tengo un conjunto de polinomios y quiero, por ejemplo, el conjunto de polinomios es linealmente independiente. Bueno, hay forma de hacerlo. Definición. Pero uno dice, ¿lo puedo hacer con...? Sí lo puedes hacer con matrices, sí lo puedes hacer triangulando matrices. Hacer, bueno, agarrás tu polinomio, ¿sí? Tu polinomio podés meter como fila porque tiene los x, eso, no vas a meter el polinomio de lo esta como una fila, pero lo que puedes hacer de esta forma, lo transformo en un vector. Puedo hacer con mis polinomios es meter esto en una matriz y triangular la matriz que tiene las coordenadas, y lo que dice esta proposición, o lo que dice es que tu conjunto de polinomios es pendiente si solo si el conjunto de... Entonces yo ahora opero con este vector de coordenadas, opero con estos vectores de coordenadas de la forma que yo conozca, tanto puede ser por definición triangular una matriz, pero en general uno triangula una matriz, determina si es linealmente independiente y si eso me dio linealmente independiente, el conjunto de polinomios también era linealmente independiente. Vale lo mismo para el sistema de generadores. El conjunto es un sistema de generadores si solo si un sistema de generadores de este. Y si junto las dos cosas, obtengo que mi conjunto es y solo si el conjunto de coordenadas es una base. Entonces acá dicen exactamente lo mismo que está escrito abajo, ¿sí? Si tengo un conjunto de polinomios, entonces este conjunto de polinomios es una base de R2 de X, basta ver, o sí solo sí, este conjunto que es en vectores, ¿de acuerdo? Es una base de R3. Para lo que en general uno que hace es usar la triangulación. De hecho, yo acá les diría más, uno acá no va a usar el método de triangulación. Acá lo que conviene hacer, que no es una base, es meter los tres matriz determinante de la matriz. Determinante salió distinto de 0 y el sistema era una base. Si 0 era LD. O sea, ni siquiera determinante, porque tengo justo la cantidad de vectores que debería tener. Siempre que estoy analizando base, eso se puede hacer, ¿de acuerdo? Porque voy a tener exactamente la misma cantidad de necesito, es decir, voy a tener 3 vectores en una cosa de... Si no tengo 3 vectores en una cosa de dimensión 3, no es base. Me alcanzan los vectores, no hago ninguna cuenta. O sea que para base en general uno no hace triangulación. Acá uno hace determinante de matriz. Es lo más rápido. Ahora, si independencia lineal no base, entonces sí. Este es el método general. No hace triangulación para linealmente independiente. Para base, en ese caso, para determinante de la matriz. Pero esencialmente esta es la validez que tiene, ¿no? Como cambiarme un conjunto de polinomios, de vectores, y ahora con la observación de arriba yo puedo operar con el conjunto de vectores y me olvido de que eran esencialmente lo que pasa en todos los espacios vectoriales, ya sea matrices de lo que sea. Yo siempre lo puedo transformar en un espacio de vectores, en mi espacio de vectores. Entonces mi espacio, por eso se llama espacio de vectores. Lo puedo pensar como un espacio de vectores y trabajar ordenadas. Y después hago conclusiones para el espacio original. Es decir, puedo calcular dimensiones, puedo calcular calcular lo que a mí se me antoje en este conjunto de coordenadas, lo que obtenga para el conjunto de coordenadas, como tengo un isomorfismo, vuelvo con el isomorfismo y lo
polinomios arriba. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que vamos a ver con eso. Y los teoremas de dimensión. Y acá sí vamos a suponer que B es de dimensión finita para todo lo que sigue. Entonces, lo más útil acá es el teorema que básicamente me va a permitir decidir si puede o no definir una transformación lineal, depende de las dimensiones de las cosas, ¿no? Esto es en términos de núcleo y imagen. Lo que se prueba acá es que si yo tengo dos exponentes B y W, B de dimensión finita, no me importa todavía que W sea de dimensión finita, podría ser finita, total la imagen de F ya sabemos que va por la dimensión de B, entonces va a ser de dimensión finita. Y tenemos una transformación lineal que lleva B en W, vale que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de... Bueno, entonces, demostración. La demostración esta es súper constructiva, útil para un montón de cosas, así que traten de aprender más que acá. El resultado es útil y lo vamos a usar por todos lados. Pero acá lo que es más útil también es aprender la demostración. Esta demostración, por ejemplo, si les toca, no sé cómo les va a tocar rendir el final o no. Esto es una demostración que aparece en el final, muchas veces. Muestre esto, aparece en el final. Generalmente cuando el final es escrito, si el final es oral no van a demostración entera porque no da el tiempo. Pero para lo que voy es que esto es algo clave, es importante, apréndanselo. Más que nada en la construcción, porque por ahí no aparece, demuestre esto así como... Pero con la idea de la demostración esta se pueden demostrar que tienen que ver con este. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos la dimensión de... Nosotros primero probamos de S más S, era la dimensión de S más la dimensión prima menos la dimensión de la intersección? Bueno, ahí lo que se hacía era agarrar de lo más chiquitito que aparecía, construir una base de lo más chiquitito y empezar a construir sobre la base que habíamos construido. Es decir, una demostración constructiva donde se construía una base. Esta es la misma idea. Voy a agarrar una chiquitito que aparece. Entonces uno acá se puede plantear lo siguiente. Antes de empezar con la demostración, uno tiene que entender este tipo de esquemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el núcleo de B. Y un probado por ahí, o teníamos por algún lado, que la dimensión de este, bueno, no lo voy a llevar mucho tiempo. La dimensión de este está con la dimensión de este. Entonces ahora lo que uno dice, bueno, si el núcleo está dentro de B, entonces yo puedo tomar una base del núcleo de F y extenderla a una base de B. ¿De acuerdo? En la misma base, dos cosas. Tanto la dimensión del núcleo de F, porque puedo contar los elementos que tengo en F, en la base del núcleo de F, como la dimensión. Y lo que me faltaría hacer es vincular esto con una base de la imagen de F. Y en general lo que uno sabe para usar este esquema es que si yo tengo una base en B, y yo tengo F a la base, ¿sí? Bueno, no importa que tan buena sea mi transformación, lo que uno sabe es que esto es un sistema de generadores. Si mi transformación lineal ahora además esto es un sistema de generadores. Si mi transformación buena es, por ejemplo, es un isomorfismo, acá me dice que f de b de ser sistema de generadores es base. Pero en principio no lo sé. Entonces, ¿qué? La f a la base del núcleo de... Si le aplicás f a la base del núcleo de f, obviamente te va a dar 0. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, acá va a pasar que si B1 hasta BR, supónganse. Y yo acá extiendo, ¿no? Con BR más 1. Esto es lo que vamos a hacer en la prueba. Ahora estoy dando la idea para que se entiendan. Acá es sumamente importante entender esta idea de base, entender las cuentas que hicimos, es un plus, digamos. Cuando aplique F a esto va a parar a 0. Bueno, a muchos ceros, ¿no? Cada uno va... Pero esencialmente uno le aplica F a esto va a parar a 0. Y ahora yo le aplico F a esto, ¿sí? Tengo que poner la llave, esta está de más. Chau, llave. Esto es una coma. Bueno, es en F de BR más 1 a F de BN. ¿Todos de acuerdo? Esto es lo que va a pasar cuando aplique F a B. Yo me construí una B particular, no tengo era, ¿no? Esto es una B, donde acá esto era una base del núcleo. Entonces ahora yo sé que todos estos se transforman en 0. Entonces ahora tengo un sistema de generador de F que es este, ¿no? Este es mi generador de imagen de F. ¿Qué es lo que dice este teorema? Bueno, este teorema esencialmente lo que dice es, fíjense, la dimensión de B es igual a la dimensión de F más la dimensión de la imagen de F. ¿Quién es la
acá? Bueno, acá según mi ejemplo es n. La dimensión del es r. Entonces, relleno, ¿no? Esta es la idea del coso, no lo estoy demostrando, estoy dando la idea nada más. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? Esto tendría que valer n menos r, si no la cuenta no me va a dar nunca, ¿no? ¿Dónde hay n menos r vectores? Uy, acá, mira, acá tengo n menos r. Entonces, esto era un sistema de generadores para la imagen de f. Lo que voy a probar ahora es que además de ser un sistema de generadores, si yo cierro la llave acá, olvido lo que hice antes, saco todos los dependientes, lo que debería tener que probar ahora es hacer sistema de generadores, esos vectores que quedaron ahí son linealmente independientes. Linealmente independientes son una base, y entonces la imagen tiene exactamente n menos la base y vale el teorema este. Y esencialmente eso es lo que quiero hacer en la... Es decir, hago toda esta construcción de probar que este conjunto, que sé que es lineal, generadores, es linealmente independiente. Y eso es lo que se puede probar, o sea, ser linealmente independiente. Entonces ahí está el teorema de arriba. ¿De acuerdo? La idea de la prueba básicamente es esa, construir sea buena, ¿sí? Y esto también además me da una cosa, por ejemplo, me dice cómo construir una base de la imagen, ¿no? Esto es una base de la imagen. Uno no sabe construir la base de la imagen, porque si agarra una base cualquiera y aplica F a lo bestia, entonces lo que sale es un sistema de generadores. Pero si yo me agarro una base del núcleo, la extiendo y aplico F, saco todo lo que dio 0, que era lo que estaba en el núcleo, es una base de la imagen. Y esto me da una forma de construir, teórica de construir una base de la imagen. Bueno, vamos a probarlo ahora, ¿sí? Esto es simplemente la idea de la demostración. Esto es básicamente lo que uno tiene que entender. Y si pueden aprender a hacer la construcción, muchísimo. Bueno, entonces hay que empezar haciendo lo que hicimos recién. Supongamos que B tiene dimensión n y R, vamos a usar las mismas letras, mucho mejor. R es la dimensión del núcleo de F. Y bueno, vamos a los casos límites. ¿Qué pasa si R, no? Hay dos casos límites, R igual a n y R igual a 0. Eso quiere decir que el núcleo es todo B, y mi transformación lineal es 0. R es igual a 0, y yo lo que tengo en realidad es que F es un monomorfismo, ¿no? Esos son los super extremos. ¿Por qué son extremos? Bueno, porque en el primero, lo que están analizando acá, si R es igual a F es 0, ¿sí? Y entonces la imagen de F es 0. ¿Qué pasa cuando la imagen de F0 no tiene base? ¿De acuerdo? Es ese espacio 0, por eso tengo que sacarme los casos extremos de encima. Pues no puedo trabajar con la imagen, no puedo hacer la imagen de F cuando no hay base porque la imagen es 0. La imagen es 0 y entonces por definición se dice que el espacio 0 es 0, y entonces ahora tenemos que, bueno, la dimensión de B es igual a la del núcleo, perfecto, ¿sí? Porque la dimensión de B y del núcleo eran iguales. Entonces el teorema vale. El caso extremo de imagen. Ahora me quiero sacar el caso extremo de núcleo 0. Es decir, vale 0, entonces tengo que monomorfismo. Y si es monomorfismo, entonces en este caso, si yo de B, entonces, ¿sí? Fíjense que yo tengo una base de B. Lo que pasa es que F de B es una base de la imagen de F. ¿Por qué? Bueno, esto lo probamos. Ya lo probaron en el corolario 314, uno podría hacer clic acá, te dice corolario 314, uno lo lee y dice, papá, así es un isomorfismo, entonces vale que, bla, 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 bueno. El 314, perdón, no el 315, estoy leyendo acá. Monomorfismo y esto es una base, esto es una base. Bueno, es exactamente lo que dijo abajo, entonces estamos bien. Eso, ¿no? Pero intentamos entenderlo de nuevo, no se pierde nada. Me pasé. Fui a proyectores, no quiero proyectores. Acá estoy. Bueno, intentemos razonarlo sin mirar el 14. Está aprobado, pero no importa. Yo tengo una base de B, ¿sí? Y ahora tengo que F de B es una base de la imagen de F. ¿Por qué sabía yo? Yo sabía que si B es una base de... Entonces yo le aplico F y lo que me da es un sistema de generación de F. Pero ahora, como mi transformación lineal es un mono, uso la propiedad que yo usé hablando recién. Manda cosas que son linealmente independientes, De hecho, eso es equivalente, es lo mismo. Mandar independiente, linealmente independiente y monomorfismo. Entonces, acá lo que pasó es que además de ser un sistema, como el conjunto original B era linealmente independiente, la imagen de eso tiene que ser linealmente independiente. Entonces, esto es sistema de generadores, simplemente porque la F es una transformación lineal, linealmente independiente porque además le agregué que la F es monomorfismo, entonces es base. Eso es básicamente lo que dice el corolario 314.
Y entonces ahora otra vez tengo lo mismo, ¿no? La imagen F más 0, que es la dimensión del núcleo, vale la dimensión de B. Bueno, listo. Eso lo que hizo fue sacar, asumir es que R está entre 0 y N, y entonces tanto el núcleo de F no son nulos y admiten una base. Eso es esencial. Entonces ahora puedo tranquilo sin tener el problema de que en algún momento poner el conjunto vacío. Esto se podía haber hecho, por ejemplo, asumiendo cosas como 0, voy a asumir que el conjunto que digo que la base va a ser una vacío. Y ya. Y hay gente que directamente te dice eso, ¿no? Por ejemplo, te dice, bueno, 0 la base es vacío para que este tipo de demostraciones funcionen. Ya es técnico, ni siquiera tiene. Es simplemente hipótesis técnica, porque no tiene ningún sentido. Es vacío. Pero bueno. Acá ese tipo de inconvenientes en sí, para empezar a trabajar con base. Entonces, bueno, esto lo que me dice, esto lo que me permite decir es que mayor que 0, tengo una base de F porque el núcleo de F no es 0. Agarremos la base y como estoy diciendo, la dimensión es R, la base tiene R vectores. Tomo B1 hasta B y ahora hago lo que yo dije antes. Yendo esto a una base de B. Fíjense que lo que estoy diciendo, hay alguno BR más 1 hasta Bn en B. Todo esto es una. ¿Cómo garantizo eso? Porque extiendo esta base. La extiendo por independencia lineal hasta que me dé una base acá. Buenísimo. Entonces, va a ser, bueno, sabe cuando aplica F 0. Entonces ahora lo que quiere decir, bueno, cuando lo que quiero probar es que F de todos estos vectores es una base de la imagen de F. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiere ver es que todo esto es una base de la imagen de F. Entonces deduce el teorema porque suma vectores como hice yo arriba. La demostración va mucho más rápido, como ven acá. Entonces está bueno tener clara cuál es la idea, qué es lo que está detrás de las cuentas que está haciendo. ¿Sí? A mí lo que me interesa más de es que entiendan, y es útil en general, este tipo de construcciones, o de ideas, de probar que esto es una base, más que uno sepa hacer esta cuenta de acá. ¿Sí? Está bueno que sepan hacer esta cuenta. Probablemente la van a aprender, van a tener que usar en un par de demostraciones más. Pero lo que digo es que uno tiene que entender la idea de esto, porque si solo entiende se olvida la cuenta y no puede reproducir nada. O que ni puede razonar algo que sea similar con la misma idea, ¿no? Acá lo que vale es rescatar la idea, porque esto es para otras cosas, además, como un tipo de pensamiento. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es la cuenta de que esto es una base de la imagen de F. Entonces, ¿yo qué tengo que probar acá? Que este completamente independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera, ¿no? Es la cuenta que hacen. Puesto que todo esto es una base de B, se tiene que, la imagen de F se puede generar de todos estos vectores. Pero ahora, como estos están en el núcleo, lo que generan esto es nada, porque es 0, entonces lo que genera todo este conjunto es lo mismo que genera este conjunto, y por tanto uno tiene que F está generada por este conjunto de acá, este que está acá. Bueno, es trivial porque el resto tiene imagen 0. No hay que hacer ahí directamente, eso es una observación. Ahora, yo tendría que probar que si tengo escalares en K, tales que una combinación lineal de los vectores f de BI, pero ahora, ojo, es BI yendo de I, R más 1, es decir, de este conjunto, una combinación lineal de estos vectores, igual a, entonces cada uno de los alfa I me da 0. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer acá? Se puede usar que la f es lineal, único que se puede usar. Como la f es lineal, entonces uno puedo meter el escalar adentro y puedo meter la suma adentro, ¿no? Entonces me queda que f de todo esto va a seguir que acá tengo 0. Entonces ahora lo que pasa es que este vector que está acá, o sea, este vector nuevo que se generó con la combinación lineal esa que teníamos antes, está en el, porque le apliqué f y me dio 0. Entonces este vector está, entonces si está en el núcleo de f, viene la trampa acá, que uno tiene que aprenderse, como está en la combinación lineal de la base, o sea, es decir, vectores alfa 1 hasta alfa r, tales que este vector que está acá se escribe como lineal de b1 hasta. Hagamos eso. Bueno, que la suma de igual 1 hasta r más 1 de n, de I igual a r más 1 hasta n de I es igual a de I igual 1 hasta r, usando estos escalares, de alfa y BI. Y ahora lo que hago es igualar todo a cero, una combinación lineal de todos los BI, es decir, de BI hasta Bn, donde algunos escalares me quedaron negativos, ¿está bien? No pasa nada.
sigue siendo una combinación de B1 hasta Bn que dio 0. Entonces, el conjunto, ¿no? B1 hasta Bn es linealmente independiente. Entonces, cualquier escalar que haya aparecido, ¿sí? Los alfa i que aparecen acá, como los alfa i que aparecen acá, da, bueno, menos alfa i 0 implica que alfa i también es 0. Entonces, lo que puedo concluir es que alfa i es 0 para los vectores, ¿no? De 1 hasta n. No me interesa eso. A mí, estos que están acá dieron 0. Entonces, alfa i dio 0 para i igual 1 hasta r más 1 hasta n. Entonces, este conjunto es linealmente independiente. Y si es independiente, era base porque generaba. Acá arriba lo habían visto. Entonces, ahora lo que tengo es que esto es una base y dar vectores como hice antes. Es decir, acá hay n menos r vectores, entonces la dimensión de la imagen de f es n menos r. La dimensión del núcleo es r, y si yo n menos r más r me da n, que es la dimensión de b. Y tengo el teorema arriba, ¿de acuerdo? Entonces este teorema básicamente es saber construir bases, ¿sí? Saber agarrar. De hecho, solamente que hicimos acá. Agarramos base del núcleo, con base de b conveniente, de forma tal de que acá se ve una base de la imagen de f. Está bien, uno es una base de la imagen de f, pero se ve la base. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplique f, entonces acá puedo contar los vectores de la imagen de f. Eso es básicamente lo que hicimos. Lo que se tiene para cuando uno prueba la suma de espacios. No más que la suma de espacios era más simple porque no había f, no tenía que andar cambiando vectores, contaba todo sobre la misma base. La idea es la misma, ¿sí? Porque al final terminó contando todo sobre la misma base. Acá cuento todo sobre esta base. Tengo que hacer el cálculo extra para mostrar que estos son bases en la imagen de f. Realmente lo que me dice que acá hay la misma cantidad de vectores que acá. Entonces lo que voy a contar todo sobre. Entonces los teoremas de dimensión, cuando aparecen ese tipo de sumas o restas, como aparecía con el intersección, se hacen con este tipo de cosas. Se construye una base y se cuentan vectores apropiada del más grandecito, que en este caso era B. Sí, pero si se ven, si se ponen a mirar, la idea es exactamente. Y eso es lo que uno tiene que empezar a rescatar. Cuando uno empieza a ver la misma y otra vez para probar el mismo tipo de teorema, tiene que haber algo en mi cerebro que chipee una neurona que diga, bueno, che, vamos a probar algo de esto, este es un buen camino porque está funcionando. Básicamente está funcionando. Si yo solo me quedo con la particular de cada caso, después voy a tener problemas con el general de las cosas. ¿Está bien? Eso lleva más tiempo. No digo que para mañana se lo sepan, pero digo, si uno empieza a prestar atención desde ahora, cuando terminemos con una materia, tener la cabeza un poco más abierta y algunas ideas van a entrar mejor, que si simplemente las tengo todas sueltas por ahí. Ok. Bueno, entonces ahora, este tipo de teorema, acá me van a poner corolarios, pero de este tipo de teorema hay montones de aplicaciones. Montones las van a hacer en la práctica, así que no se preocupen, van a ver un montón. La primera y la más boba es este corolario que aparece. Esencialmente me está diciendo que, bueno, si yo tengo B y W, y B y W tienen la misma, acá dice que la dimensión es n, pero bueno, si tengo B y W de dimensión, la misma dimensión, entonces son equivalentes a estas propiedades. F es un isomorfismo, monomorfismo, y F es un epimorfismo. Bueno, 1 implica 2 y 3, como dice acá, es por definición. Si es isomorfismo, entonces es monomorfismo. O sea, eso es simple. Ahora, en general, cuando F es un monomorfismo, porque es el isomorfismo, pero vamos a usar la hipótesis de que estos dos tienen la misma dimensión y lo vamos a probar, ¿no? Entonces, quiero hacer 2 implica 3 y quiero hacer 3 implica 1. Vamos a hacer cada y vamos a probar que si F es mono, entonces F es epi, y después vamos a probar que si F es epi, entonces F es iso. Lo mismo. Bueno, ¿qué es el teorema de recién? ¿No? Esto es corolario, pues es el teorema de recién. Supongamos que la F es un monomorfismo. Entonces, como la F es un monomorfismo, la dimensión del núcleo es 0. Entonces ahora aplico el teorema de la dimensión. Por teorema de la dimensión, tiene que la dimensión de B es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. Como F es mono, dijimos que la dimensión del núcleo es 0, entonces reemplazo. La dimensión de la imagen de F es igual a n. Y ahora uso la hipótesis. Hasta acá no usé, bueno, usé la hipótesis de que F es mono. No usé la hipótesis de que los espacios son... ¿Qué usé hasta acá? Vamos a ponernos de acuerdo. Usé que B es de dimensión finita, no puedo usar teorema de dimensión, ni puedo decir que n es la dimensión de B. Y usé la hipótesis de F monomorfismo. ¿Qué me falta usar? Que B y W tienen la misma dimensión, es decir, que también es la dimensión de W. Entonces, ¿ahora qué pasó acá? Me quedó que la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de W. Pero además yo sé que la imagen de F es un subespacio de W. Entonces, si yo tengo un espacio adentro de otro, y esos dos tienen la misma dimensión, sabemos que entonces los subespacios son iguales. Entonces, esto lo que dice es que la imagen de F es igual a W. Y por lo tanto, la F
epimorfismo porque la imagen es todo el conjunto de llegada. Bueno, entonces probé que si F es mono, entonces F es epi usando el teorema de la dimensión. Bueno, entonces ahora probemos si la F es un epimorfismo, entonces también es un isomorfismo. Otra vez usando las... Otra vez puedo usar teorema de la dimensión. Entonces ahora tengo en cuenta que F es un epimorfismo. Entonces, esto, si F es un epimorfismo, la dimensión de W es igual a la imagen de F, ¿de acuerdo? Y si la dimensión de la imagen es n, entonces esto cuando uno hace la cuenta resta y me dice que la dimensión del núcleo de F es 0. Y si la dimensión del núcleo, entonces el núcleo de F es 0 y el F es un monomorfismo. Y como el F es un epimorfismo, en particular resulta que F es un isomorfismo. Bueno, y terminé la demostración. Cosas que se hicieron en realidad acá. ¿Qué se probó acá? Se prueba lo siguiente, se prueba que si es mono, entonces es epi, ¿no? Es lo que dice acá, mono, epi. Y acá, fíjense que uno quiere probar que es iso, pero en realidad lo que hicimos fue lo siguiente. ¿Sí? Entonces mono. ¿De acuerdo? Eso fue lo que se probó, entonces mono. Y después se juntaron las dos condiciones y se logró probar lo del isomorfismo. Pero probando que si es mono, entonces es epi. Entonces en realidad lo que pasa acá es que ser mono es ser epi, y por tanto es lo mismo que ser isomorfismo. También, pero el isomorfismo como que viene todavía más extra. Acá lo que importa es que es mono si solo si epi. Cuando las dimensiones son iguales. Es decir, que esto en particular funciona para endomorfismos. Un endomorfismo o es iso o no es iso. No puede ser, no puede quedar en el medio, es decir, no puede ser epi. Si es mono es iso y si es epi es iso también. Es decir, que si es mono es epi. Por ejemplo, en el endomorfismo lo vamos a aplicar este tipo de cosas. Perdón, buen día. Una consulta. ¿Solo funcionaría para endomorfismos? No. No en Tengo la endomorfismos, misma en el dimensión. sentido que está escrito acá. Esto es el más general de todo. W, dimensión finita y la misma dimensión. Bien, pero no en el mismo espacio. No tiene por qué ser el mismo espacio, lo que estoy diciendo es que en general esto pasa cuando son el mismo espacio. Esto es un caso, esto es el caso Particular. general. B igual a W es el caso y se usa mucho porque vamos a empezar a estudiar. Cuando empecemos con la parte después de matriz, que es diagonalización. Diagonalización, forma de Jordan, espacio de producto interno y operadores en espacio de producto interno, todo eso se hace sobre el... O sea que la mitad de la materia se hace para endomorfismo. Y hay este tipo de cosas, sin siquiera, solamente vamos a decir, ves de dimensión finita, no te vamos a andar hablando que es un espacio. Entonces, todo este tipo de cosas se van a usar muchísimo en endomorfismos, a eso voy. Y son súper útiles. Y la mitad de la materia va a ser endomorfismos, entonces varices cuadradas, como lo quieran ver. Entonces, es útil saber ese tipo de... porque lo vamos a usar mucho. Bueno, en general no necesitas que W simplemente que tengan la misma dimensión. Lo que pasa es que el hecho de decir que tienen la misma dimensión es que te está diciendo que son la misma estructura, entonces de alguna forma son iguales. Tienen dos elementos, pero se comportan igual, entonces más o menos lo mismo. A eso es más útil. Acá viene un ejemplo, yo lo voy a activar porque quiero hacer proyectores o proyección de cuarto. Bien. Bueno, a ver si llego a hacer chusmear. Sí, porque acá viene representación matricial también. Vamos a entrar con esto. Matriz de la composición y cambio de calor. Lo que pasa es que para empezar con esto, ver la unidad de matrices y ver un par de cositas como matriz cambio de base, que no está. Estoy adelantando un poco porque quiero ver. Sí, ok, vamos a hacer la parte de proyecciones y vamos por hoy. Es cortita la parte de proyecciones por lo que estoy viendo acá. Ok. Bueno, entonces arranquemos con la parte de proyección. Ok, que estos proyectores o proyecciones, depende de cómo lo llamen, hay bibliografía donde está con este nombre y hay bibliografía donde está como proyección. Lo mismo. Entonces, yo en general le llamo proyección. Si me escuchan decir proyección, estoy hablando de lo mismo. Es muy fácil. Yo tengo, fíjense que acá ya empiezan los endomorfismos. O sea, no tuve que irme muy lejos para encontrar un endomorfismo. En realidad, lo que pasa es que casi todo el resto de la materia va a ser sobre endomorfismos. Porque ahora, cuando trabajemos sobre matrices, van a ver que no, pero cuasi. Porque si yo la matriz cuadrada es más o menos, de alguna forma estoy pidiendo eso.
parecido a un endomorfismo, o estoy en las condiciones de arriba, dimensión de B igual a W, entonces, más o menos la misma. Vamos a decir que una transformación lineal, sí es importante que vaya, porque fíjense lo que quiero hacer es componer F con sí mismo. Entonces, para que esta composición tengo que tener el mismo espacio acá, si no, no puedo hacerlo, ¿no? Primera observación. Y parece pava, pero es súper importante. Esta definición carece de sentido si yo no pongo B igual a B porque no puedo hacer esto. Esto generalmente es F compuesta con F igual a F, también lo van a ver con esto, en el otro lado. Clásico, leer esto. Por ejemplo, en la guía probablemente lo lean así. F cuadrado igual a F. Acá el cuadrado funciona diciéndome que esto lo estoy pensando como un producto. La composición esta que aparece acá, la está pensando como un producto cuadrado. Pero no es que hice F por F. En general, funciones no multipliquen funciones. No tiene sentido multiplicar F por F. Pueden hacer F por F. Generalmente cuando hacen producto, voy a hacer la diferencia esta porque es importante y la vamos a empezar a usar ahora con composición. Si yo quiero decir, en general, uno no nota esto, sino que si hace F de X al cuadrado. Y cuidado con esto, por favor, porque cuando uno está hablando de F de X al cuadrado, porque está asumiendo que donde cayó F de X hay un producto. Entonces, por ejemplo, tiene que quedar súper claro. Si mi F es una transformación lineal, como es el caso de esto, lo que yo escribí arriba no tiene ningún sentido y es una burrada. ¿Por qué? Porque estaría diciendo X quién es un vector en B. Bueno, supongamos que B tiene más de dimensión 1. O supongamos que B es una cosa de tipo R3. Piensen en R3, porque en R2 incluso se puede poner un producto. Pero no me quiero meter con eso. Se puede meter el producto de C, por ejemplo. Supónganse que tengo R3. Y entonces ahora agarro y hice F de X, donde F de X es un vector de 3 coordenadas. Entonces ahora va a venir alguien y me va a preguntar, che, te multiplicaste B cuadrado acá. ¿Cómo hiciste para multiplicar B por B si yo en R3 un producto de vectores? Y esto, ¿de acuerdo? Es decir, esto no tiene sentido porque yo no defino en R3. Entonces, en general, cuando vean este cuadrado, se entiende, vamos a poner este lado, composición. La composición viene a reemplazar el producto acá. La composición va a estar bien definida siempre y cuando tenga endomorfismos. ¿Por qué? Y vuelvo de vuelta, porque si acá yo tengo, por la simple razón, B va de B en W, bueno, a nadie se le va a ocurrir volver a meter F acá, ¿no? Porque simplemente la F no sale de W. Entonces no puedo componer. Entonces acá lo que se hace es, bueno, no, pongo el B acá de vuelta, y entonces obviamente acá no me queda otra. La acá es importante, porque yo quiero que esta B sea igual a esta B, porque yo acá quiero volver a poner B para volver a poner F. Entonces, para este tipo de definiciones, ¿qué es un endomorfismo? ¿De acuerdo? Está bien, esto es una aclaración media boba, pero nunca está de más, ¿sí? Para empezar, es un endomorfismo y se le pide. Y a partir de esta condición se prueban un después, ¿sí? Empiezan las proposiciones ya automáticamente. Lo que uno tiene que tener, acá lo que tengo es que F cuadrado es igual a, y acá uno lo que puede empezar a hacer con esto es un montón de cosas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, proposiciones, pero no solo son proposiciones, si empiezan a mirar esto, empieza a decir, bueno, F es una proyección, sí y solo sí, tal condición, ¿no? Que aparece acá. Más allá de la condición, esto lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir porque es importante, definición, proposición, pero la proposición dice F es proyección, sí solo sí. Entonces, esto básicamente, ¿qué me está diciendo? Que podía haber usado como definición. O sea, que esto es equivalente a esto. Entonces yo podría haber tenido que F es una transformación que tal que vale esto. Y eso también es la definición de proyección. Y como estas, en proyecciones vamos a ver un montón. Bueno, esta es un entonces. Esta es un entonces, pero viene la vuelta de esto, ¿no? Que si está la partición en su forma directa, hay un proyector. Entonces, de alguna forma, posición esta con propiedad y tengo otro sí solo sí. Y lo que vamos a ver ahora cuando terminemos con esta unidad de proyección es un montón de cosas. Solo sí es proyector, sí solo sí es proyección. Arranquemos con las demostraciones y después vamos a ver la interpretación geométrica de esta definición. Una vez que uno todas las cosas, todas las clases, sí solo sí, o sea, ¿qué implica decir F? Entonces uno puede hacer un poquito mejor la interpretación y terminamos por hoy. Bueno, entonces arranqué. La primera me dice que yo tengo
una proyección, o sea, tengo lo mismo de antes, ¿no? Cada espacio vectorial y tengo un endomorfismo, y entonces me dicen que hicimos una proyección, sí, solo sí, f de x es igual a x para cualquier x que esté. Es decir que, es notación porque es útil tenerlo así, f restringida al espacio de imagen es la transformación identidad sobre, obviamente, la imagen de f. Es decir, que f, su propia imagen, se comporta como si fuese la identidad. Y la otra cosa interesante de rescatar es que, trivialmente, esto no se prueba porque es trivial, pero se puede poner acá también, es que f restringida al núcleo se comporta como la transformación nula, porque obviamente cualquier cosa que tiene el núcleo lo está mandando a cero. ¿Eso qué quiere decir? Eso no sabe cómo definir la f sobre la imagen, cómo definir la f sobre el núcleo de f. Sobre el núcleo de f, sobre la imagen de f pongo el mismo vector que tenía. Entonces, eso es lo que me permite ahora proyecciones. ¿Por qué? Porque ahora inmediatamente vamos a probar que si yo tengo una proyección, entonces el espacio completo es como suma de algo en el núcleo, imagen de f. Entonces, definir f de b es fácil. F de b es igual a f de b2, ¿sí? Donde b1 es de f y b2 está en la imagen de f, para hacer f de b1 es 0, más f de b2, b2 de nuevo. Entonces lo que me está diciendo acá abajo, podría pensar, entonces acá, si yo logré, ¿no? a mi b que está acá como b1 más b2, esta es otra forma de entender proyección. Y si viene bien abajo y lo vamos a probar abajo, yo quiero decir por qué, por el simple hecho de todo esto que estamos diciendo acá, ¿no? Esta es otra forma de proyección. Es decir, bueno, el vector b va a la componente, ¿de acuerdo? O la subespacio. Bueno, entonces se empieza a probar ese tipo de cosas. Y como ven acá, esto es X. Bueno, entonces, vamos con la demostración de esto. Bueno, lo que tendría que hacer acá es primero proyección, probar que da igual a X para cualquier X en la imagen de F. Entonces, que f es un proyector y agarremos un x en la imagen. Como x está en la imagen, hay un b en b, x se escribe como f de b. Entonces ahora apliquemos f a x para saber cuánto vale f de b. Bueno, uno aplica f al x, ¿qué me da? Bueno, f de x me da f de b. ¿De acuerdo? Esto es f cuadrado de b. O f compuesta con f. Y f compuesta con me da f de b porque uso esto. F compuesta con f. Entonces, esto, pero f de b era x. Entonces me dio que f es igual a x, y entonces si f es proyección, para todo elemento de la imagen. Buenísimo, ahora tratemos de hacer la vuelta. Entonces ahora lo que yo tengo que probar es que f compuesta con f me da f. O sea, agarremos un b cualquiera en b. Entonces, aplico f al b. Si le aplico f al b, f de b está en la imagen. Y por hipótesis, ¿qué quiere decir? Como f de b está en la imagen de f, si yo le aplico f a este elemento de la imagen, me vuelve. Eso quiere decir que f compuesta con f en b. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que f compuesta con f en b es igual para cualquier b en b. Entonces, como esto ocurre para todo, resulta que yo puedo eliminar el b y decir que f compuesta con f es igual a f. Entonces, esto es trivial, básicamente. La observación esta que esto es una observación súper sencilla y casi trivial. La misma definición, ¿de acuerdo? Bueno, punto 1. Punto 2, se puede descomponer el espacio. Esto no es trivial porque acá hay que ser un poco más artificial en el tipo de demostración que aparece, es decir, uno más. Pero ¿qué me dice? Si hay una proyección, entonces el espacio B se puede partir directa del núcleo más la imagen. Bueno, otra cosa interesante acá a tener en cuenta es la siguiente. Fíjense que en general uno no puede hablar en una transformación lineal cualquiera, uno no puede hablar de la suma directa del núcleo de F, imagen de F, por la simple razón de que este núcleo
vive en el espacio B y esta imagen de F vive en el espacio este de llegada. Si no tengo un endomorfismo, no tiene sentido sumar núcleo de imagen, porque hay uno que está en B y hay uno que está en W, entonces no puedo hacer la suma de cosas que están en lugares distintos. En general, cuando nosotros definimos suma directa, hablamos de espacios de la misma cosa. Cuando la F es un endomorfismo, ya no necesito, tiene sentido andar pensando, ¿sí?, en si el núcleo, por ejemplo, está en suma directa con la imagen o no, o hacer la suma del núcleo más la imagen. En general no se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto es un caso particular de que tengo B de los dos lados. Bueno, y no es un sí solo sí. No quiere decir que si yo tenga que núcleo de F, la imagen de F me da B, entonces lo que yo tengo es una proyección. Eso no es cierto. No es lo que dice. Entonces, si es una proyección, vale esto. Vamos a ver que si vale eso, se puede definir una proyección, pero no quiere decir que yo tenga sea la proyección. Eso, ojo, cuidado con eso es muy sutil. Vamos a ver de esto que tiene truco, que no es tan difícil tampoco, pero bueno, hay una trampita. Bueno, entonces lo que tiene que ver es que el núcleo de F intersección la imagen de F da 0, y después, o sea, quiere probar suma directa, tiene que ver que la intersección es nula, y que la suma, o que cualquier elemento de B se puede escribir como un elemento del núcleo de F más la imagen de F. La primera cosa, veamos que la intersección da 0. Entonces agarro un X que está en el núcleo de F y en la imagen de F, intersección. Primero, como X está en la imagen de F, yo sé entonces ahora por la o básicamente por la definición de proyección, que F de X me vuelve a dar X. Primero que uno. Pero por otro lado, F de X está en el núcleo de F. Entonces tengo F de X es igual a 0, te junto todo y me queda que X es igual a 0, ¿sí? Por transitividad de que los dos son iguales. Entonces, ya está. En la intersección, el elemento es 0. Falta hacer la contención 0 metido acá adentro, pero esa nunca, porque 0 subespacio, porque intersección de subespacios, pero siempre la contención del otro lado es trivial, uno nunca la chequea. Entonces ahora lo que me falta ver es que la núcleo de F más la imagen de F está todo B. Bueno, entonces lo que dije antes, X en B, no voy a acá, porque esto ya es usar una trampa y no entiende nada acá, o sea, uno hace una cosa, vale, pero no quiero hacer cuenta así, esta es la cuenta preliminar de acá. Vamos a intentar pensarlo nosotros, ¿sí? Bueno, no lo van a pensar nosotros, se los voy a contar yo, pero les voy a contar de dónde sale esto, ¿sí? Porque esto es cierto, ¿no? F de X más F de X me vuelve a dar X, pero ¿por qué se les ocurre tomar X menos F de X? Como sumar y restar F de X. Y cuando hace ese tipo de cosas, tiene que tener una idea de por qué lo hizo, porque si yo solamente entiendo la demostración, después cuando no se me ocurre ni a palos restar X. Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar que X se escribe como X1, X2, esto es lo que uno quiere hacer. Donde X1 está en el núcleo de F, X2 está en la imagen de F. ¿De acuerdo? Entonces ahora uno lo que viene a hacer acá es lo siguiente. Yo quiero un X1 y X2. Bueno, entonces uno lo que va a hacer, que acá es natural, es aplicar F. Esto es lo que habíamos hecho antes. Digo, bueno, ¿no? F de X1 más F de X2. ¿Por qué aplicar F? Porque hay una... Conozco ese F. Eso es lo que uno, cuando uno dice esto es natural aplicar la F. Porque mi hipótesis es sobre F. Hay una suma y yo sé que la F suma y que hacer, o sea, si no voy a poder hacer nada. O sea, no puedo trabajar con núcleo de F, sobre todo con imagen de F, si no aplico F primero. Entonces aplicamos F. Y pasa esto, ¿no? Entonces ahora uno lo que sabe es F de X es F de X, ¿por qué? Bueno, porque esto lo puedo calcular, este es 0, porque es núcleo. Y uno acá me diría, bueno, pero F de X2 no lo puedes, pero es una proyección. Ahora voy a usar que es una proyección. Entonces F de X2 lo puedo calcular. ¿Cuánto vale? X2. ¿Sí? Porque probamos que para cualquier imagen, ¿sí? X2 está en la imagen, esto vale X2. Uy, casualidad o no, pero despejé X2. Bueno, este tipo de despejes tiene trampita porque yo apliqué la F, ¿de acuerdo? No es que lo sin saber nada, yo acá apliqué F a todo lo que tenía, pero es una trampa más natural. ¿Por qué? Un truco más natural.
porque lo único que se podía hacer era aplicar f. De hecho, aplicar f porque yo sé cuánto vale f en x1 y sé cuánto vale f en x2, sé cuánto vale entonces en la suma, y yo quiero determinar las cosas en términos de x. Bueno, entonces ahora me quedo igual a f de x, perfecto, está bien. Entonces ahora yo podría venir y borrar todo lo que tengo acá, de, todo. Esto es mayor, pero no importa. Y reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvimos acá? Obtuvimos que x2 vale f de x. Bueno, entonces ahora x es igual a x1 más f de x. Buenísimo. Y ahora sé cuánto vale x1 en términos de x. Eso es lo que yo quería, ¿no? Yo lo que quería originalmente, no tengo que perder la idea. Mi idea era escribir a x como x1 más x2. Como estoy escribiendo a x, yo quiero que x1 y x2 dependan de x, porque yo lo que voy a tener como dato cuando vaya a hacer estas cuentas es x. Entonces, si yo tengo, ¿qué voy a tener como dato? En realidad voy a tener a x como dato. Entonces, lo que yo estoy de f de x, que fue lo que, borré todo lo que era lo que no quería hacer, pero sí, un paso, cosa de tardar más tiempo. Bien, okay. Entonces, lo que nosotros habíamos probado es esto, ¿no? Esto es x1 más f de x, y ahora vemos es que x1 lo de f y el x2 ya lo habíamos despejado. Es decir, pero lo que estaba diciendo es lo siguiente. Uno lo que quería hacer era determinar x2, que ya lo determinamos, x, y acá tenemos f de x, está en la imagen. Trivialmente, no lo voy a probar, pero f de x está en la imagen de f, ¿no? Porque es f de algo. Bueno, pero tengo cuánto vale x2. Tengo cuánto vale x2 en términos de f y x, que son las cosas que yo tengo como datos. Es decir, si a mí me dan un x, yo eso lo puedo calcular. Hago f en x2. Entonces es algo calculable, es algo. Ahora, ¿quién es x1? Bueno, despejo de acá. x1 es igual a x menos f de x. Y otra vez, si me dan el x y a la f la conozco, x1 es calculable, hago x menos f1 de x. Ahora, lo que no es tan el x1 ¿por qué me quedó en el 1? ¿No? Uno se podría hacer esta pregunta. Bueno, es claro de cómo lo despejamos, pero no tan claro, porque uno en principio no sabe eso. Pero si le aplico f a eso, me va. ¿Por qué? Porque me queda f de x menos f cuadrado de x. Y otra vez, uso proyección. Entonces, como la f es proyección, f de x vale lo mismo que x cuadrado en el sentido de componer. Entonces, y entonces f de la x1 me da 0. Y entonces x1 era 1. Esa es la cuenta que van a hacer ahora, ¿de acuerdo? Pero uno este tipo de cuentas las puede solo, sin necesidad de que alguien venga y me diga cómo es la descomposición. Y lo que está a veces no, siempre está bueno, saber esto. Ya de que yo entendí la cuenta, porque yo esta cuenta la entiendo súper fácil. Esto está en la imagen, es clarísimo que está en la imagen, y a esto le aplico F y me da 0. Entonces está en el núcleo y esto es una descomposición. Terminó la prueba. Pero si yo no sé cómo llegar a la descomposición o cómo se les ocurrió hacer esa descomposición, que es el razonamiento de arriba que hice yo recién, no sirve de nada. Porque esencialmente tenga que hacerlo, si no me acuerdo que era, me lo olvidé, soné, y si me lo ponen para otro caso, tampoco lo voy a saber deducir porque en ningún momento explicaron cómo deducirlo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, deducirlas a mano. Más allá de entender la prueba, uno tiene que tener cierta comprensión extra, ¿no? A eso es a lo que voy. Bueno, entonces la descomposición ya la vimos. Este es el x1, este es el x2, y ahora es simplemente chequear que uno está en la imagen y mi descomposición está terminada porque esto da x. Entonces ahora lo que hace está en la imagen y la f a este para mostrar que este está en la. Entonces aplicamos f y es la cuenta que hice yo arriba. Esto es f de x menos f compuesta con fn, que es de vuelta f de x en la f, entonces f menos f es 0, y entonces este elemento estaba en el núcleo de f, y la descomposición es buena porque tengo que x se escribe como algo del núcleo, imagen. ¿De acuerdo? Esto es trivial que está en la imagen porque es f de algo. Listo. Entonces lo que tengo es que el espacio se parte como suma directa núcleo de f más imagen de f. ¿De acuerdo? La descomposición es útil, ¿sí? Saber que tiene es útil, pero lo que es todavía más útil es saber deducirlo a uno mismo sin necesidad de que alguien vea cómo es la fórmula. ¿De acuerdo? Hay un montón no hay un montón de ejercicios, pero van a tener ejercicios de suma directa. Traten de pensarlos en este sentido, es decir, no van a ver, bueno, no sé cómo se hace la suma directa. Bueno, si vos no sabés cómo se hace la suma directa, está perfecto. Primero probar que la intersección es 0, fundamental para saber que la suma es directa. Si no, no es bueno. Porque yo le estoy diciendo despejen x1 y x2. Pero si la suma no es directa y la intersección no es 0, básicamente es eso.
el X son únicos. Despejar tenés más de una opción y podés despejar muchas opciones. Entonces, está bueno ir a despejar algo cuando no tenés más de una opción. Se puede, pero no es una mejor cosa. Ahora, cuando uno de cero y sabe que la suma es directa, hagan eso. Es decir, yo tengo, no sé, me están pidiendo que B se escribe como suma directa de un espacio más otro espacio. Bueno, supongo que puedo hacer la descomposición. Asigno a un elemento propiedades del elemento propiedades del otro subespacio. Me busco aparecer esas propiedades, poder aplicarlas, y empiezo a despejar las cosas en términos de mi B original o mi X original. Y eso generalmente funciona, es como se hace la operación en suma directa. A veces es más fácil, es más difícil, cuando te estoy dando es una pavada. Eso que hice yo de aplicar la F es realmente natural, pero por ahí, en general, si yo se lo tiro a alguien que nunca lo hizo, ni se le va a ocurrir aplicar la F y se quedó muerto ahí, se quedó con X igual a X1 más X2 y ahí no sabe qué hacer. Entonces, ojo con eso. Cuando digo que es fácil, pónganle con. O sea, era lo único que se podía hacer, aplicar la F. Te das cuenta que es lo único que puedes hacer. Hay un tiempito, hay una maduración ahí en el medio. Bueno, entonces ahora viene, pónganle entre comillas la vuelta 100, porque yo lo que les dije que la vuelta de lo que hicimos recién no vale así como está, pero vale de alguna forma. Es decir, que si al espacio, vamos recién, nosotros probamos que si tenemos una proyección, al espacio se lo puede descomponer como núcleo de más imagen, en suma directa. Entonces ahora la proposición es, si vos tenés el espacio B, cada espacio vectorial, y tenés dos subespacios S y T, tales que el espacio se separa como S más, entonces hay un único proyector, una única proyección F, tal que vos podés pensar a este como el núcleo y a este como el. Es como una especie de vuelta. No es la vuelta, porque en general no vale que si las. Entonces la F es proyección, pero lo que sí va es proyección. Hay una única, ¿no? Eso es lo que está diciendo, que si el espacio lo podés partir en dos, hay una única proyección que logra hacer que esto sea el núcleo de F y esto sea la imagen de F. Bueno, entonces para entender este tipo de cosas y cómo definir la proyección acá, es que nos sirve haber entendido todo lo que veníamos discutiendo antes. Es decir, lo que tengo que hacer es, tengo la descomposición del espacio, tengo que definirme el proyector para probar que existe, básicamente lo que vamos a hacer es definir uno, y después, bueno, hay que probar uno. Pero la parte inicial, lo que es más difícil es definirlo, o sea, yo tengo que saber definir el proyector. Entonces de acá es donde es sumamente importante lo que yo dije al principio. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Yo quiero lograr que la imagen de F sea T. Y lo bueno de esto es que si uno prestó atención antes, dice, bueno, pero con lo que yo probé antes, yo sé cómo definir la F sobre T, definir la F sobre S. Sobre S voy a pedir que valga 0, y sobre T, como quiero que sea la imagen, voy a pedir que valga lo mismo que el vector donde yo estoy definiendo. Equivalente a esa proyección. Entonces ahora, como yo sé definir sobre S y yo sé definir sobre T, y todo vector B se puede escribir como algo de S más algo de T, yo sé escribir F en B. Y si yo sé escribir F en B, sé definir F. Y eso es lo que vamos a hacer. Esa es la idea esencial atrás de esto y de todo lo que se vino haciendo antes. Entonces ahora la partición del espacio en suma directa, agarro a un X en B, y entonces ahora, esta es la parte interesante, como es suma directa, S y un único T, tal que yo logro escribir X como S más T. El S en S, el T en T. Entonces ahora agarro la F, y entonces yo quiero decir, bueno, si la F es una proyección tal que el núcleo de F es igual a S y la imagen de F es igual a T, entonces lo que nosotros tenemos que tener es que cuando aplique F acá, F de X valga F de S más T, y esto, como va a ser una transformación lineal, le voy a pedir que valga lo mismo que F de S más F de T. Y ahora nosotros sabemos que F de S tiene que valer 0 porque S está en el núcleo, o es lo que quiero, y que F de T tiene que valer T. Entonces, que F de. ¿De acuerdo? ¿Dónde acá me están diciendo que, bueno, la penúltima igualdad, esta que está acá, F de T igual a T, esta penúltima igualdad, es consecuencia de que si estoy definiendo una proyección sobre la imagen, tiene que valer lo mismo que el vector donde estoy aplicando, que en este caso es T. Bueno, pues entonces fíjense que definido F de X igual a T, me quedó definido. Fíjense que yo no estoy diciendo definido igual a T, me quedó definido así. O sea, yo hice la cuenta, no había. Y ahí es que es único, ¿no? Si yo cuando voy a definir hay una única opción, y bueno, entonces probablemente pueda probar que es único. Si yo cuando voy a definir tengo varias opciones, no es único porque elijo otra de las opciones y veo si no
Si me dio distinto, ¿no? Por ahí me da lo mismo, pero en general no. Entonces eso es lo que tengo que analizar para la unicidad. Pero acá me quedó definido así, es decir, f de x no le queda otra. Y el t es único, porque acá dice que es único. Entonces estoy como medio acotado a que vale eso y vale eso. Punto. Entonces ahora lo que pasó es que me quedó esta función definida de f de b, tal que cuando yo tengo f de x vale t, siempre y cuando el x se parte como s más t con s en s y t en t. Es una función clásica para una proyección. Esta es la forma clásica que uno adopta. Entonces ahora lo que uno hace es decir, bueno, observemos que f es una transformación. Ok, vamos. Primera cosa, tengo que probar que esto es lineal. Entonces vengo y agarro x y x' y empiezo a hacer cuentas. Estos son cuentas. ¿Cómo hago para aplicar f en x? Tengo que saber descomponerlo así. Si no, no sé aplicar f, ¿no? Yo lo tengo que descomponer así para poder encontrar el a. Entonces lo que dicen es eso. Bueno, al x lo escribo como s más t y al x' lo escribo como s' más t, con todo el mundo respectivo en su conjunto. Entonces ahora, cuando yo tengo x más x', es claro que la única descomposición que va a tener x', por lo menos la descomposición trivial que tiene, es hacer s más s' más t más t'. Entonces, como esta descomposición es única, es la única que hay. Punto. Entonces ahora, cuando yo aplique x más x', cuando aplique f en x más x', lo que me va a quedar es esto, t más t', de la definición de... Entonces, t', ¿qué es? Bueno, t más t' lo puedo escribir como f de x más f de x'. Bien. Entonces, f es lineal, suma, buenísimo. Separa sumas. Ahora voy y hago la misma cuenta, no la voy a hacer, pues se me está acabando esa, pero no me queda mucho, ¿no? Porque ya viene la representación matricial. Ok. La misma cuenta, igual no tiene gracia, esto es la misma cuenta. La misma cuenta de arriba me dice que, nada, acá lo que hago es sacar factor común lambda t. Y me queda eso. Bueno, entonces es lineal. De acuerdo a esta definición me queda lineal. Entonces ahora lo que tengo que ver es que es una proyección. Porque yo dije que existe una única proyección. Entonces ahora vengo y digo, bueno, a ver, es lineal, pero vemos que f compuesta con f me vuelve a dar f. Entonces eso es lo que hacen. Agarro un x en b, lo descompongo con s más t, porque es lo que necesito para aplicar f de x, y aplico dos veces f. Entonces, por definición, pasa lo siguiente. F en x es f de f en s más t. F en s más t es lo mismo que f en t, ¿sí? Y ahora, lo que está pasando es que f en t lo puedo escribir como f de 0 más t, que vuelve a dar f de x. Porque, ¿no? Pues son todos pasos válidos. O sea, analicemos. ¿Cuánto da f en x? F en x da t. ¿De acuerdo? Entonces la otra forma de ver esto, un poco más simple, sin tener que hacer tanto lío, es decir, ¿cuánto vale f en x? Bueno, f en x vale t. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale f compuesta con f? Compuesta con f vale f, perdón, de f, la x va dentro de la f. Vale f de f de x. ¿Y f de x qué es? Y bueno, es f de t, ¿no? Por el renglón de arriba. Y t está en la imagen de f. F de t vale t. Bueno, entonces ahora, f de x vale t y f compuesta con f de x también vale t. O sea que f de x es igual a f compuesta. Es la misma cuenta que hicieron acá. Pero acá meten un cero en el medio y está un poco más confuso. La misma cuenta. Medio trivial. Hagan la cuenta de la forma que les salga más fácil, pero es proyección. Bueno, es proyección. Hay otras cosas que están claras, por ejemplo. Dice acá, es claro que, porque yo además de probar proyección, tengo que probar que es el núcleo de f y que t es la imagen de f. Pero bueno, eso está claro. ¿Por qué está claro? Porque la imagen de f es igual a t, ¿sí? Dice que es claro. Bueno, eso lo que está claro en realidad es lo siguiente, es que la imagen de f está contenida en t, porque fíjense que cualquier cosa que está en t, ¿sí? Perdón, que es f de x es igual a un elemento t en t. Entonces esto me dice que la imagen de f está contenida en t. Eso es básico. Y la siguiente cosa que me dice que en realidad esto es un... Si yo tengo un elemento en t, ese elemento t, cuando le voy a aplicar f, me va a dar t de nuevo. ¿Por qué? Porque todo elemento t se puede escribir como más t, y entonces ahora f de 0 más t da t,
y entonces eso lo que me está diciendo es que todo elemento en T es imagen de alguien, de sí mismo. Esto me da la igualdad. Claro, uno podría hacer la cuenta, pero es más o menos claro. Ok. Veamos que el núcleo de F es igual a S. Entonces supongamos que, tengo que hacer atención, ¿no? Tendría que ver que el núcleo de F está contenido en S, y lo mismo que hice con esto. Y que S está contenido en el núcleo de F. Bueno, agarremos X en el núcleo de F. Y S más T. Bueno. Entonces ahora apliquemos F. Uno le aplica F, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa. Uno le aplica F y esto, bueno, me da 0 porque X está en el núcleo de F. Pero por otro lado, como la descomposición es S más T, me da T. Entonces lo que me salió es que 0 es igual a F de X, que es igual a T. Entonces ahora, escritura de X, y el T se fue porque es 0. Entonces X se escribe igual a S, pero S pertenece a S, entonces X pertenece a S. Entonces eso que me dice que el núcleo de F está contenido adentro. Entonces ahora hagamos la otra contención. Supongamos que S está en S. Y entonces ahora hago la misma trampa que dije para la imagen. Se lo puedo escribir como S más 0. Si lo puedo escribir como S más 0, esa es la única forma que lo voy a poder escribir porque S y T están en suma directa. Entonces ahora aplico F. ¿Cuánto vale F? Bueno, F vale lo que acá, 0. Entonces, F de S vale 0, ¿sí? Y el S este que estaba en S está en el núcleo de F, y por doble núcleo de F es igual a S. Bueno, entonces lo que termina afirmando acá es, dice, bueno, ahora lo que tenemos es que definimos una proyección F, ¿sí? Es lineal, tiene por núcleo a S y tiene por imagen a T. Y acá lo que agrega es que es la única que puede definir. ¿De dónde sale la unicidad? Bueno, yo la unicidad la podría demostrar, también podría agarrar otro y ver que es el mismo, pero en realidad la unicidad, cuando uno hizo esta definición, ¿sí? Esta definición fue forzosa. Es decir, uno no definió f de x igual a t porque tenía ganas de definir f de x igual a t. Uno definió f de x igual a t porque hizo la cuenta y no quedaba. Y la t es única, ¿no? Lo dice acá. Existe y es única. Pero la unicidad esta me está diciendo que, bueno, lo único que puedes elegir es este t que está acá. ¿Dónde está? Y en esta cuenta, de ahí, ¿no? Por eso yo lo remarqué cuando lo hicimos. O sea, no voy a probar unicidad, pero no voy a probar unicidad porque yo ya sé que va a ser único. Porque cuando lo fui a definir había una única opción. Me acuerdo de ir a agarrar ese t. Entonces, si yo hago la cuenta, lo que va a pasar es que otra vez me va a pasar lo mismo, ¿no? Esta cuenta es la unicidad, esencialmente. Bueno, antes de quedan 15 minutos, voy a irme al pizarrón, un segundo, o al pizarrón por ahí. Nos vamos a ir al pizarrón. Y vamos a hacer la interpretación geométrica de proyección esto, ¿no? Porque una de las cosas que uno se puede preguntar, está todo muy lindo, pero ¿por qué le dicen proyección a esta cosa que hace esto? Bueno, entonces la idea es hacer un gráfico en R2 bien sencillo y no complicarse la vida, pero esencialmente la idea es esta. Supongamos que estos son mis ejes de por aquí anda X, por aquí anda Y. Esto se puede hacer en cualquier espacio. Lo que pasa es que para hacer la interpretación geométrica se podría hacer en R2 o en R3 y lo más fácil es graficarla en R2 cuando estás con este tipo de cosas que... O sea, graficar R3 acá no me animo. Ok, agarremos otro color ahora. Supongamos que yo tengo ahora mi B. Mi B es R2. B. Y supongamos que yo ahora marco espacios. Espacios interesantes. Por ejemplo, espacios de dimensión R2. Lo único que puedo hacer es marcar un espacio de dimensión 1. Entonces uno dice, bueno, pará, geométricamente, ¿qué es un espacio de dimensión 1? Bueno, es una recta, ¿sí? Pero que pasa por el origen. Entonces agarro esto. Debería pasar por el origen, medio torcido, pero debería ser una recta que pasa por el origen. ¡Buah! Supongamos que ese es ese. Ahora uno quiere venir y decir, bueno, vamos a marcar en azul otra recta que sea T, ¿no? Yo quiero escribir a B como S más T. Yo quiero escribir a B como S más T. Entonces quiero algo que esté directa con S. ¿Qué cosa sería algo que esté en suma directa con S? Y bueno, yo necesito que la intersección sea 0, o sea que eso algo que va a pasar por el 0, eso es evidente, porque si no, no va a eso. Pero solamente choque a S en el T, choque a S en el 0. Entonces mi T tiene que ser otra recta, tiene que ser otro subespacio de dimensión 1 que pase, pero que no sea S. Bueno, agarremos esta. Agarro las más canónicas posibles, ¿no? Estos, supónganse, realmente no es importante. Podría agarrar una, pero para hacer el dibujo a mí me conviene esto. Bueno, entonces ahora la idea es decir, bueno, perfecto, ahí tengo eso, ¿no? Y esto. Entonces ahora vamos a hacer lo que dijo la proposición de recién. La proposición de recién dice que si vos tenés al B, que es R2,
más t, ¿no? Y pongamos que esta S es, esto sería generado por el vector 1, 1, o sea que t sería el generado por el 1, 1. Si la marqué a 45 grados, si no la marqué a 45 grados, otro vector. No es tan importante, pero sería generado por 1, 1. Y entonces ese sería generado con la pendiente a 90 grados. Pónganse 1 o 1 menos 1. Da lo mismo, es el mismo vector. Bueno, supónganse que tengo esto, acá faltan los paréntesis. No me va a dejar poner paréntesis. Bueno, entonces, uno dice, bueno, a ver, hagamos la cuenta algebraicamente. Hacer la cuenta algebraicamente es lo más pavo del mundo. A la F o la agarra la P, en general se le pone P porque es proyector o proyección. Y uno dice, bueno, ¿cuánto vale P de XY? Bueno, entonces, primera cosa que yo no dije, voy a hacer lo mismo de cosas. O sea, quiero que la imagen sea T y que el núcleo sea imagen de P. ¿Sí? El teorema anterior me dice que hay una única forma, ¿de acuerdo? Hay una única proyección, ahí le llamaban F, pero yo le voy a llamar P, tal que hace que imagen de P sea núcleo de P sea S. Bueno, buenísimo. Uno puede venir acá en XY y decir, bueno, ¿y cómo hago para calcular P de XY? Y tenés que agarrar y decir, bueno, escribe fácil por 1, 0 más I por el 0, 1, pero no me sirve porque yo lo quiero escribir como suma de cosas acá. Entonces, ahora lo que uno puede venir y decir es, bueno, lo que yo tendría que hacer es escribir como combinación lineal alfa por el 1, 1, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Beta, uy, me moví a T del lugar, el T tiene que quedar ahí en el 0. Más beta por el, no voy a hacer la cuenta, ¿no? Voy a tratar de sacarla a ojo, porque si no, no me queda lejos. Bueno, uno hace esta cuenta y despeja alfa y beta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Despejar alfa en función de XY, beta en función de XY. Entonces, si no me falla la memoria, esto debe ser X más Y sobre 2 o algo así. A ver. Sí, ¿no? Porque ahora, o es menos. Bueno, es algo así, nunca me acuerdo exactamente, pero uno puede hacer la cuenta, ¿no? Vamos a poner, que creo que el signo no debería ser un menos en algún lado. No, el X tiene que estar positivo. Está positivo y después cuando lo ponga en beta va a estar negativo. Ahí está, eso es lo que me estoy... Ahí está. Pues si yo hago esto, 1, 1, más el beta es... Estoy inventando la cuenta, la estoy tratando de hacer de memoria, de hecho, ni siquiera la estoy inventando. Creo que es menos I ahora, sobre 2. No, porque acá hay un menos 1. Entonces, yo quiero hacer, cuando haga la primera variable que esto, y menos X, se me cancela la X, no, esto es al revés entonces. Este será menos, y este será más. Estoy inventando la cuenta, perdón, un segundo. Bueno, algo así. La verdad que no me acuerdo. Hay que hacer la cuenta. No es tan complicado tampoco, pero quería ahorrarme hacer la cuenta. Así da, ¿no? Porque entonces ahora cuando yo multiplico acá me queda menos I más I para la primera, se canceló la I y me queda un medio de X más un medio de X, X. Bueno, ahí me dio la primera coordenada. Supongo que eso entonces es la cuenta. Entonces acá este menos no. Quiero llevarme el menos. Ahí está. Bueno, es una cuenta. Hay que hacer la cuenta. Bien. Y entonces cuando hago la segunda coordenada, me está cancelando la I también. Porque me queda menos. La segunda coordenada me está sumando. Y me está. No, están mal los signos estos. Esto debe ser. Bueno. Ya, más o menos. El que vaya. No sé cuál va. Y no lo estoy viendo claro así. Hay uno que es más y hay uno que es menos. Eso seguro. El que cancele, ¿no? Porque si yo acá pongo más y acá pongo. No se me cancela. Debería poner el mismo signo en I y en X. Ah, esto debe ser I menos X entonces. Claro, capaz que lo que tengo que hacer es la X para que cancele. Bueno, Profe, son unas cosas así feas. Pero la idea es que uno, una vez que uno tiene esto, ahora suma de este lado y tiene la proyección, ¿no? Si uno
y calcula el beta X y sumo acá y queda la proyección. No es lo que quería hacer, lo que quería hacer era la interpretación geométrica. Y la algebraica no me sale porque hice mal la cuenta. Ok, entonces pasemos a olvidarnos de estos escalares que están claramente y hagamos la idea con un vector acá Bueno, entonces la idea es, esto no me va a dejar graficar desde el 0, tengo que venir acá. Supongan la imagen de este vector, ¿no? Yo lo que quería hacer era con la proyección explícita, pero no me va a salir, así que voy a perder mucho tiempo y se me va a acabar la clase. Nada. Supónganse que uno quiere esto, este B, y lo quiero hacer geométricamente ahora, es decir, lo quiero entender qué es la proyección de B geométricamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a hacer lo mismo que hago algebra, voy a hacer de manera geométrica, es decir, al B lo que me va a interesar a mí ahora es proyectarlo de alguna forma sobre el S y sobre el T. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que si yo logro hacer esto así, yo no sé por qué se está de mover y no me deja escribir, pero acá yo debería poder hacer una línea punteada, y uno lo que hace es obtener este vector acá, ¿no? Este vector acá lo llama T. Y hago lo mismo, esto es súper molesto, a ver si puedo correr T para hacer la línea. Y volvemos a poner T en su lugar. Vos quédate acá. Estoy peleándome con el coso este. Bien, buenísimo. Bien, este es ese, no este, el que estoy moviendo. Bueno, y ahora quiero hacerla. Y acá quiero marcar el vector, pero no me deja. Pelearse con el pizarrón este que no sirve para nada. No hay forma de... Si agarro la... Bien, pero es demasiado grande. No entiendo por qué se me pone el de... Se pone el de mover y no me deja, pero bueno. Punteada está el vector S. Entonces lo que estoy diciendo, eso se supone que es un paralelogramo, lo escribí como pude, pero la idea es que vos estás diciendo que, bueno, B se escribe como, ¿no? B se escribe como un S minúscula más un T minúscula. Entonces ahora lo que uno sabe es que hacer la proyección es darse con T. Es decir, P de B es esto que está acá. Este es P de, este es P de B. Entonces uno que agarró el vector B y lo que hizo fue proyectarlo sobre T. ¿Sí? Esa es la imagen. Y entonces ahora lo que uno está acá son dos cosas. Uno, general, cuando habla de proyección, uno está diciendo, bueno, yo estoy proyectando sobre T. La imagen es donde yo proyecto, es decir, todo mundo va a terminar, por ejemplo, yo agarro un vector en S, la misma cuenta, ¿qué va a pasar? Lo voy a proyectar sobre T. Pero lo voy a proyectar sobre T, fíjense que no lo voy a proyectar sobre T de cualquier forma, porque yo podía haber agarrado y proyectarlo así, ¿no? Hacer una línea punteada así y haberlo proyectado acá. Y yo no me quiero quedar con este. Esa es una proyección sobre T, pero no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Bueno, porque no estoy proyectando paralelo a Lo que yo quiero hacer es proyectar sobre T en dirección paralela a S, que es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Si yo hubiera hecho este gráfico bien, esta línea que aparece acá debió haber sido, cosa que no es, paralela a la S. Es decir, yo debía haber, por ahí el T está un poquito más acá. A ver si puedo... El T debería andar un poquito más. Mi línea tendría que ser paralela. Imposible que acá lo dibuje paralelo. Está bien, pero el T debe andar más para acá. Bueno, el T debería andar más por ahí. Entonces, la idea es esa, ¿no? Entonces, no agarro este vector, agarro el que es paralelo a ese. Entonces, por ejemplo, ahora puedo interpretar cosas. Por ejemplo, si voy a proyectar algo que está en T, es claro que si yo T y quiero escribir ley del paralelogramo, me tengo que escribir como S más 0. No, eso no me queda otra. Entonces, lo que está en T se queda sobre T. Entonces, es claro que primero todo para T. Y lo que está en T se queda en T, ¿no? Entonces ahí estoy viendo, por ejemplo, que la imagen de T, que la imagen de P es igual a T, pero además estoy viendo que P que están en T, caen en T. Y también puedo ver que, por ejemplo, si agarro este vector o cualquiera que esté sobre S y lo quiero proyectar de manera paralela a S, T va a ir a parar al 0, porque lo único que puedo hacer con el vector es compactarlo sobre el 0. No lo puedo dibujar acá. Pero si lo pudiera, lo que estoy haciendo es un vector cualquiera que está acá, sobre T me va a dar 0. Entonces ese es el núcleo, básicamente. Son los que tienen componente 0 sobre la recta azul, son los que están en S. Entonces ahí lo que estoy viendo es que el núcleo
Entonces, geométricamente lo que estoy haciendo es proyectar vectores, ¿de acuerdo? Este ángulo que se forma acá, este triángulo que estoy marcando yo, debería ser 90 grados. ¿Por qué debería ser 90? Bueno, porque tengo que el ángulo que está acá en S y T es 90 grados, y no, en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Esto es una proyección ortogonal, porque S y T son ortogonales. Pero en realidad, si yo hubiera S más inclinada, no tenía por qué ser ortogonal, ¿de acuerdo? El ángulo es importante, el que se forma, porque es el que me da la dirección. Y eso tiene un ángulo que se forma entre S y T. Es decir, que está diciendo dónde voy a proyectar, o sea, la imagen me dice a dónde voy a proyectar, y ese me está dando la dirección que yo voy a usar para proyectar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo en otro color, en verde. Si mi S hubiera sido una recta así, ¿no? Que pasa por el cero, esta recta debería... Si la quiero mover, a ver si me deja. Para esto sirve. Entonces yo cuando vengo acá, lo que tengo que hacer es una línea punteada paralela, ¿no? Y la dirección hubiera sido así, y donde corté, en este punto, ¿sí? Esto hubiera sido otra proyección P', que ahora tiene como imagen, pero tiene a este nuevo, llamémoslo R, este subespacio, tiene a R como núcleo. Entonces el núcleo lo que me dice es en qué dirección yo quiero cortar, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer sería hacer esto, ¿no? Venir acá y ponerlo acá. Pum, bueno, está bastante paralelo, ¿de acuerdo? Eso es más o menos la idea. Acá si lo hubiera hecho bien, tendría que venir acá, poner esta recta y un poco más paralelo a lo que estaba antes. Bueno, pero la idea se entiende, creo. Es eso, ¿no? Uno lo que hace es, muevo la recta si quiero, acá la puedo mover, está bueno eso. Voy paralelo sobre la imagen que es la recta T. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hace una proyección. Lo puedo hacer en R3. En R3 es un poco más interesante. En R3 puedo proyectar sobre más cosas. Por ejemplo, en R3 empiezan a aparecer espacios de dimensión 2, donde son planos. Yo podría proyectar sobre un plano o podría proyectar con dirección a un plano. Lo que no en R3, por ejemplo, es hacer esto que estoy haciendo acá. Es decir, si yo tengo una recta y tengo otra recta y quiero proyectar a todo vector del espacio en una recta con dirección a otra vectores que no voy a saber cómo proyectar, y eso es porque básicamente la suma de las rectas va a estar en suma directa, pero no me va a dar todo el espacio, ¿no? Va a haber vectores que no voy a poder escribir. Entonces ahí voy a necesitar un plano y una recta en R3, y podría ser el mismo grafiquito que este. Y en R4 uno ya se lo tiene que imaginar, porque puede usar dos planos, o puede usar algo de dimensión 3 con algo correcto. Bueno, nada. De acuerdo, esta es la interpretación geométrica, creo que ya me excedí ahora en el tiempo. No veo la hora, pero me parece que ya estamos pasados. Así que vamos a terminar por acá, y la clase que viene, que va a ser el lunes 21, que se supone que es feriado, pero recuerden que yo les había dicho que voy a cambiar, después voy a poner para avisarle al resto, pero mi idea era cambiar y hacer la clase el lunes y dejar el miércoles libre, así que a la semana libre. ¿De acuerdo? Sí, ya son las 12, así que acá terminamos. Bueno, gracias. Yo estoy grabando, pues decime que está grabando. Bueno, no sé si Arriba de la izquierda. sí, supuestamente. Ah, acá está. Sí, grabó 2 horas, perfecto. Bueno, buenísimo. Me quedo tranquilo porque si no ya había perdido otra clase. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Gracias, chao. Hasta luego. Yo creo que... una pregunta. ¿Grabadas y subidas? De vuelta, por favor, que se escucha con mucho eco. Si las clases ya están grabadas y subidas, las No, anteriores. tengo que hacer una carpeta de Google Drive y dejarles el link para que puedan empezar a mirarlas. Me falta la primera clase, lo que pasa es que yo quería recuperar, subir desde clase 2 en adelante y después pongo la otra, porque si no me estoy demorando mucho en subir las otras clases. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego.